Muy buenas y frías noches. ¿Qué tal? Bienvenidos al Cascabel en 13. Hoy hemos viviendo, de hecho, todavía una jornada de lunes en blanco. Ese blanco de la nieve que ha teñido de idem a buena parte de España y que ha permitido que este día laboral transcurrirá también en blanco para muchos alumnos, miles y miles de alumnos, pero también para trabajadores que no han podido llegar a sus puestos de trabajo o han tenido que abandonarlos antes para regresar a casa y no quedar atrapados por culpa de este temporal. Estamos hablando de un temporal de nieve extraordinariamente agradecido por esa agua que nos está dejando, que falta hacía ante la pertinaz sequía, y desde luego también muy agradecido por las fotos e imágenes de postal que nos está permitiendo disfrutar, sobre todo en aquellas zonas del sur de España donde es infrecuente ver caer la nieve. No así, sin embargo, en esos otros lugares del norte donde sigue nevando sobre nevado. Hablamos de prácticamente toda Asturias, León, Cantabria, Reynosa, fíjense ustedes, hay ya pueblos aislados en el norte y sin luz, sin calefacción, después de varios días de copiosas nevadas que empiezan a inquietar y alterar en demasía la vida de sus vecinos. Muchos de esos vecinos seguramente estarán rememorando ese exitoso monólogo del argentino deslumbrado, ilusionado, feliz por la primera nevada de su recién estrenado hogar cuando se fue a Toronto, para terminar echando de menos un asadito en su Rosario natal, harto de la puñetera nieve que no cesaba de caer. Pues eso le está pasando ya a muchos. Como he sabido, ni llueve ni nieva a gusto de todos, sobre todo cuando colapsa carreteras, calles, como ya ha pasado en Madrid, o cierra parcialmente aeropuertos. Hoy ha ocurrido en el aeropuerto Madrid-Barajas y ha retrasado y cancelado sobre todo vuelos, pero también ha retrasado trenes. Un temporal de frío y nieve que sigue mañana, sobre todo en la mitad norte y centro peninsular. Así que vamos a conocer cómo está la situación en la red nacional de carreteras, si todavía hay carreteras afectadas y bastante por estas nevadas. Irene Azcutia nos informa desde la DGT. Muy buenas noches, Irene. Buenas noches, Antonio. Pues ahora mismo lo peor se encuentra en la A1, la carretera de Burgos, y que pertenece a la red principal de carreteras. En ella tenemos una última hora, y es que si bien hasta hace unos momentos se encontraba totalmente cerrada al tráfico en casi 100 kilómetros, los que van desde el 45 al 142, ese tramo acaba de ser reabierto, pero eso sí, no a todo el tráfico. Todavía por ahí no pueden circular los camiones que tampoco pueden circular a esta hora por la A6 y por la AP6 en el tramo que va desde Villalba hasta Ávila, y es que está siendo una noche complicada, continúa nevando en algunas zonas y hay más de 300 carreteras afectadas, sobre todo del centro y del norte peninsular. Pues volveremos, gracias Irene, volveremos más tarde a la DGT. Dos autovías importantes con problemas todavía a esta hora, la A1 Madrid-Burgos y la AP6 Madrid-La Coruña. Bueno, hoy por cierto sí ha estado al frente del cañón en su puesto en la DGT, el director general, y no han faltado por cierto críticas de algunos que han considerado hasta ofensivo que fuera filmado mientras hablaba con el walkie-talkie en la mano dirigiendo las operaciones desde el centro de mando de la DGT, como era su obligación. Es curioso, pero son algunos de los mismos que antes le habían echado los perros por quedarse en su casa de Sevilla. En fin, este país no tiene arreglo. Por activo o pasiva te pegan el leñazo. Bien, por cierto, hemos conocido el último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas sobre intención de voto. Y aunque el PP sigue en cabeza, los populares pierden apoyo electoral. También lo pierde el Partido Socialista, aunque eso sí, se mantiene todavía en segunda posición, mientras Ciudadanos continúa al alza, también en esta encuesta, y supera a Unidos Podemos hasta situarse en tercer lugar y echándole el aliento en el cogote al PSOE y al PP. Vamos a ver qué pasa. Queda todavía mucho para las elecciones, pero esto hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? Susana Ollero, muy buenas noches. Adelántanos datos, venga. Buenas noches, Antonio. Pues sí, se trata de ese primer CIS en intención de voto después de esas elecciones catalanas del pasado 21 de diciembre. Y esta noche vamos a analizar los resultados de esta encuesta que, como decía, se encumbra a Ciudadanos hasta esa tercera posición por delante de Podemos. Y lo vamos a hacer con nuestro experto en estudios demoscópicos, Narciso Michavila, que nos va a contestar a preguntas como cuál es esa tendencia que se prevé para los próximos meses. ¿Hay una previsión de voto para Ciudadanos hasta las próximas elecciones generales? Bueno, pues las preguntas en solo unos minutos, no se lo pierdan. Pero antes toca repasar las claves del día, lo que el día nos ha dejado, este día teñido de blanco, en buena parte, bueno, casi toda España. Por cierto, José Luis Pérez, buenas noches. Muy buenas noches. Ya conoces el refrán, ¿no? Año de nieves,
Año de bienes. Año de bienes, nos va a tocar la lotería todo, ya verás. Pues dicen que el ¿Por qué anda que la que está cayendo y la que va a seguir cayendo? Dicen que el refranero nunca se equivoca. Por eso, este año la primitiva nos toca a todos. Que acierte también en esta ocasión, porque es verdad, tenemos media España literalmente congelada. Digo literalmente porque los problemas, más de 300 carreteras todavía con problemas, no se deben solo a la nieve, también en muchos casos, especialmente a primera hora de la mañana, se han registrado esos problemas por el hielo. Problemas además, como estamos diciendo, fundamentalmente desde el centro hacia el norte del país, pero prácticamente en toda la península por la nieve. Lo hemos visto en Barajas, lo hemos visto incluso a nivel del mar, en ciudades como Castellón. En el aeropuerto de Barajas hay más de 200 vuelos que se han visto de una o de otra manera afectados, y el trabajo de las quitanieves a lo largo de toda la geografía nacional está siendo hoy intenso. Ya decíamos, en Castellón también ha nevado con intensidad. En el aeropuerto de Barajas, decía, el 7% del tráfico aéreo se ha visto afectado. Lo peor, esos 70 vuelos que han tenido que ser cancelados en las últimas horas, así que evidentemente los pasajeros, hay que decir que cargados de paciencia hoy, entendían en buena medida esta situación. Escuchen. Bueno, se han cancelado los vuelos, sí. Esta mañana no se puede salir. Sí, nos han dicho que nada, que nos avisarán, pero claro, eso será, supongo, más tarde. No, nos demoraron más o menos una hora. Sí, una hora más. Sí, un poquito una hora, porque parece que había una sola pista para aterrizar, una cosa así. He querido perder el tiempo de venir para acá para evitar problemas en carretera o aquí incluso. Vuelos cancelados, vuelos retrasados, también trenes retrasados, pero sobre todo problemas en las carreteras. José Luis, ya nos decía antes Irene Azcutia, como todavía a esta hora hay algunas autovías importantes como la A1 y la AP6 que todavía tienen problemas para la circulación. Eso es, en total son más de 300 las carreteras que todavía a esta hora se ven afectadas, lo acabamos de comprobar en conexión en directo con la Dirección General de Tráfico, pero sin duda lo peor está en la A1, la autovía que va desde el centro hacia Burgos, hacia el noreste de España, y también de nuevo en la AP6, que por momentos también durante toda la jornada ha tenido que ser cortada al tráfico, especialmente al tráfico de camiones, esa AP6 que está ya en el imaginario colectivo porque fue donde se produjo ese monumental atasco por la nieve el fin de semana de Reyes. Es verdad que en esta ocasión no ha habido un problema tan grave, no se han visto tantos conductores atrapados, pero por momentos, insistimos, ha tenido que ser cortada en varias ocasiones a lo largo de la jornada. También a esta hora esa AP6 tiene todavía, nos lo decía Irene Azcutia efectivamente desde la Dirección General de Tráfico, esa AP6 tiene algunos tramos todavía a esta hora cortados. Pero vamos a ver, Pérez, aquí nos quejamos de vicio. Esto no es nada, esto es pecata minuta al lado de lo que está cayendo en Moscú. Hoy ha caído nieve, creo, vamos, la misma que suele caer durante un mes. Así están las calles. Allí al director general de tráfico, lo han mandado al gulag. Seguro. Bueno, efectivamente, esta podría ser la sección El que no se consuela es porque no quiere. Estamos hablando de la mayor nevada, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid se calcula al menos en la última década. En la Sierra de Madrid se calcula que ha llegado a caer 1,5 metros de nieve. Bueno, efectivamente, como bien apuntabas, eso no es nada para lo que está cayendo en Moscú. Moscú, ahí tienen algunas de las imágenes, también totalmente paralizadas esas vías de acceso al centro de la ciudad. Se acumula la nieve porque están recogiendo el mayor caudal de nieve desde que se recogen esos datos. Pero a pesar de todo, como ven, los taxis por lo menos sí pueden circular por el centro de Moscú a pesar de esa nevada en un país muy acostumbrado a esas precipitaciones en forma de nieve que es histórica. Insisto, ahí es el mayor registro desde que se acumulan los datos de nieve recogida en el centro de Moscú. Eso es nivel, sí, señores. Bueno, la actualidad política nos deja hoy. Mira cómo están, montañitas de nieve, sí, en pleno casco de Moscú, casco urbano. La actualidad política nos deja un barómetro, un sondeo del CIS, que no todavía mucho para las elecciones, pero algunos tienen que ir poniéndose las pilas, ¿eh? Esto ya es tendencia, ¿eh? Bueno, Sube Ciudadanos y los otros bajan, ¿eh? Has mencionado a Ciudadanos, y es verdad que Ciudadanos no solo se consolida, sino que podríamos decir que es el gran ganador de la nueva encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas, que se realizó esa encuesta poco después de las elecciones catalanas, de manera que digamos que era el mejor momento para esa formación, para la formación que dirige Albert Rivera. Vamos a ver los datos de este último sondeo, de esta última encuesta del CIS, correspondiente a su sondeo, a su informe de este enero de 2018, y también lo vamos a poner en comparación
comparación con el anterior, el de octubre del año pasado, porque evidentemente si uno ve solo las cifras de este mes de enero, dice 26,3% de apoyo popular, de resultado para el Partido Popular en comparación con el 23% que obtendría el Partido Socialista, pues visto así uno dice, hombre, pues está muy bien para el Partido Socialista, para el Partido Popular, perdón, porque todavía saca 3 puntos de 23% que obtendría el Partido Socialista, pues visto así uno dice, hombre, pues está muy bien para el Partido Socialista, para el Partido Popular, perdón, porque todavía saca 3 puntos de ventaja con respecto al Partido Socialista. Pero si hacemos esa comparación con el estudio anterior, con el sondeo anterior del CIS, vemos cómo efectivamente el Partido Popular pierde 2 puntos y también pierde 1 punto el Partido Socialista. Esos 3 puntos, casualidad o no, es exactamente lo que gana en respaldo, en porcentaje de votos, lo que ganaría, según esa encuesta del CIS, el partido de Albert Rivera, Ciudadanos. Y el que, a pesar de que sube un poquito, no puede dar tampoco por bueno el resultado de este sondeo, es Podemos, que se queda como cuarta fuerza política, le arrebataría el podium electoral Ciudadanos, que asciende a la tercera posición. Entre las reacciones, pues van desde aquello de en el Partido Popular no vivimos de las encuestas, que dicen en esa formación, el optimismo pero mesurado de Ciudadanos. En el Partido Socialista lo que vienen a decir es que siguen creciendo, aunque en este último sondeo hayan bajado ligeramente, y Podemos lo que sostiene es que no es la primera vez que les dan por muertos. Y el PP no vive de las encuestas. Otros sí. Les encantan. Hay otros partidos que cuanto más les conocen en las instituciones, menos les votan. A nosotros nos pasa lo contrario. Entendemos que la encuesta es enormemente positiva y que nos anima a seguir en la dirección en la que hemos estado trabajando. Han dado a Podemos por muerto demasiadas veces y han dado a Pablo Iglesias por muerto demasiadas veces, ¿no? Luego se ha demostrado que, desde luego, la realidad se corresponde poco. Pues mucho de lo que dice esta encuesta está relacionado con lo que está pasando en Cataluña. Y vamos a conocer la última pirueta de los separatistas para ver si salvan los muebles, ¿no? Que Puigdemont se quede en Bruselas, pero que, en fin, se puede investir a alguien a poder ser sin cargas judiciales. En Barcelona. Son jornadas de reuniones en Bruselas, hasta donde efectivamente Puigdemont está llevando primero a algunos negociadores de Esquerra Republicana, y hoy también se ha reunido con algunos de sus más fieles de Juntos por Cataluña y también de los antisistema de la CUP. Ayer fueron esos encuentros con Esquerra Republicana, y desde Juntos por Cataluña hablaban de un acuerdo posible en el ámbito del independentismo y dejaban caer que podrían llegar a aceptar esa idea de una especie de presidencia doble, siempre y cuando la de Bruselas no fuera solo simbólica, la de Bruselas que sería para Puigdemont. Hoy, en cambio, ya han ido un poquito más lejos e insisten en que presidente solo puede haber uno y que ese tiene que ser Puigdemont. Lo dice desde Juntos por Cataluña Eduard Pujol. El planteamiento que haces de investidura solo hay una y de presidencia solo hay una. La presidencia legítima del Gobierno de Catalunya, la presidencia del Gobierno de Catalunya y la investidura del president de la Generalitat. De presidencia hay una y será la del president Puigdemont. Y la investidura será la del president Puigdemont. A esas negociaciones se ha referido también el primer secretario del PSC, de los socialistas catalanes, Miquel Iceta. Lo que sostiene es que es algo inviable el poder elegir a Puigdemont, y como muestra pone precisamente ese ejemplo, que para negociar todos se tienen que ir hasta Bruselas. Tanto viaje a Bruselas demuestra hasta qué punto pues una persona que reside en Bruselas no puede presidir la Generalitat. Parece una cosa que a veces tendemos a referirla a cuestiones jurídicas, cuando yo creo que con la mera aplicación del sentido común sería suficiente. Quienes no han viajado a Bruselas, sino a la cárcel, que han ingresado en estas últimas horas, son condenados, están condenados por el caso Palau de la Música, el escándalo de corrupción que afectaba y afecta a Convergencia Democrática, son Félix Millet y Jordi Montul. Esto ya cumple condena. Eso es. De hecho, bueno, antes de que haya una sentencia firme, hoy se les ha enviado a prisión de manera provisional. Y se les envía a prisión básicamente porque se considera que existe un alto riesgo de fuga. Entre otros, los hijos del expresidente del Palau de la Música viven en el extranjero, y eso es lo que tiene en cuenta el tribunal, que ha decidido efectivamente su puesta a prisión, su envío a prisión. Millet y Montull ingresan en prisión tras la orden de la audiencia. Millet y Montull
conviene recordar que efectivamente han reconocido que se enriquecieron con ese sistema de mordidas a cambio de adjudicaciones, dinero que buena parte se iba perdiendo por el camino, y de ese dinero que se perdía por el camino ellos se quedaron con un buen pellizco. El abogado de Montull, en todo caso, protesta por ese envío a prisión de su defendido y dice que es una condena por anticipado, porque es verdad, ya digo, que todavía no hay sentencia firme. En derecho damos una pena anticipada como la Copa Don Pino, si estando condenados es cierto que se puede adoptar esta medida, pero como hemos alegado además en el acto de la vista, entendemos que el propio mecanismo de la prisión preventiva, cuando la misma sala que condena la cuerda no se puede recurrir ante un órgano superior, eso vulnera el derecho de ciudadanía efectiva. Sigue el debate en torno a la prisión permanente revisable. Ciudadanos cambió de posición, ahora quiere endurecer esa prisión permanente revisable, y el PP quiere introducir nuevos delitos que sean también condenados en ese sentido. De hecho, hoy ha estado con Herrera en COPE el ministro de Justicia, Rafael Catalá, que ha aportado un detalle interesante cuando trataba de explicar que esto de la prisión permanente revisable no es una cosa de izquierdas o de derechas. Él dice que en otros países de Europa son gobiernos socialistas los que han puesto en marcha medidas similares. El único país de Europa que no teníamos una pena de estas características, y esto lo han implantado en Europa gobiernos socialistas, en fin, que no es una cuestión de derechas e izquierdas, insisto, que se ha utilizado muy demagógicamente, y a mí me sorprende, porque con el dolor de las víctimas, con los crímenes más abyectos, no debería hacerse política de pequeña dimensión. En todo caso, saben que esa prisión permanente revisable que está en vigor podría ser derogada si se ponen de acuerdo todos los grupos de la oposición a instancias de esa petición inicial del Partido Nacionalista Vasco. Como Juan José Cortés, que es una de esas personas que están promoviendo la recogida de firmas para que se mantenga la prisión permanente revisable, se barrunta que puede ocurrir, es decir, que todos los grupos de la oposición se pongan de acuerdo para derogar la prisión permanente revisable. Ya anuncia que en el caso de que eso ocurra, pasarán de la petición de firmas a la convocatoria de movilizaciones. No es el Código Penal de 4 partidos ni de 2 partidos, es el Código Penal de todos los ciudadanos españoles, ¿no? Como se derogue, seguramente nosotros propondremos una serie de movilizaciones en todo el país. Triste y sorprendente el caso que contamos ahora, de una niña de 11 años que ha sido madre en Murcia, concretamente, ¿verdad? Eso es muy llamativo, muy doloroso, porque además se van conociendo detalles. El padre de la criatura, quien dejó embarazada a esa niña de tan solo 11 años, era su propio hermano de tan solo 14 años. El hermano de 14 años dejó, como digo, embarazada a esa niña que dio a luz en Murcia. La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, anuncia que se va a investigar si en este caso en concreto ha existido algún tipo de violencia. La Administración de Murcia ya ha puesto a disposición de las autoridades policiales, de los cuerpos de la policía y del ámbito judicial para que dar las máximas garantías que realmente esta niña no haya sufrido ningún tipo de violencia. Y este también es un caso protagonizado por un menor que apuñala a su hermano adolescente. Ha ocurrido este mediodía en el barrio alicantino de La Florida y efectivamente tras una fuerte discusión, al parecer, tal y como han relatado los vecinos, ese menor de 14 años ha matado de una puñalada en el corazón a su hermano de 19 en ese barrio de Alicante, en el barrio de La Florida. Cuando la policía, alertada por los vecinos, ha acudido al lugar, el chico, el joven, el menor, el presunto agresor, estaba tratando de salir del domicilio, la policía le ha retenido y ante los agentes que han acudido a ese punto ha reconocido ser el autor de esa puñalada. En cambio, es verdad que los vecinos de esa zona, de ese barrio de La Florida en Alicante, aseguran que el chico, el presunto autor, el autor confeso de ese apuñalamiento, es un buen chico. Ha bajado el niño que ha apuñalado en pijama. Y nada, que dice que le había pegado, que le estaba pegando y que por eso le había acuchillado. Que me pelea, que le he metido una cuchara y no sé si se lo he matado. El chiquillo asustado. Era un chaval súper bueno, súper sano. En un momento vamos a contar con más detalle incidencias del temporal, pero antes ya saludo a Alfonso Merlos. Buenas noches, Alfonso. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Antonio. Muy buenas y frías noches a Martu Arrote, porque son frías, Martu? Buenas noches. Son frías, pero son bonitas. Claro, naturalmente. Buenas noches, Verónica Fumanal. Buenas noches, Antonio. Buenas noches también a Pablo Iglesias. ¿Qué tal? Buenas noches. Sobre todo si sales aquí al Políngano donde estamos. Los pájaros esta noche no pían.
estornudan. Están en lo alto de las ramas ahí y están los pobres ateridos. A ver cómo amanecen mañana. A ver cómo amanecen mañana. Tiesos como la mojamos. Bueno, señores, vamos a volver enseguida y ya les contamos detalles sobre este temporal. Conectaremos con la DGT, por supuesto, también con el 112, el teléfono de emergencias aquí en Madrid, para conocer la incidencia en la Comunidad de Madrid, y también les daremos consejos para que si en las próximas horas tienen que movilizarse y coger el coche inevitablemente, háganlo con la prudencia debida. Tendremos ahí un experto, a Mario Arnaldo, para que nos dé los consejos oportunos. Volvemos enseguida, hasta ahora. Bueno, señores, hemos tenido un día complicado en buena parte de España y vamos a ver si a esta hora persisten situaciones anormales en el tráfico rodado en carreteras de España, porque han sido centenares de carreteras afectadas por las nieves, puertos de montaña cerrados o con la necesidad de utilizar cadenas para poder transitar por ellos, y luego carreteras importantes, autovías que también se han visto cerradas incluso por momentos al tráfico. Hasta hace un ratito, la A1, por ejemplo, había un tramo enorme que estaba cerrado al tráfico rodado de camiones y de vehículos, de coches, perdón, de berlinas, y también el AP6. O sea, vamos a ir, Irene Azcutia, a esta hora de la noche, que son ya las 10:39, ¿hay problemas en las carreteras de España? ¿Cómo está la situación? Sí, pues la situación sigue siendo complicada todavía ahora mismo, por ejemplo, en el tramo de la A1, donde actualizamos datos y hasta hace unos momentos se encontraba cortada entre unos 100 kilómetros entre el 54 y el 142. Ahora mismo ese tramo ha sido reabierto, pero no a todo el tráfico. Todavía por él no pueden circular camiones que hasta ahora tampoco pueden circular por la A6 y por la AP6 en el tramo que va de Collado Villalba, aquí en Madrid, hasta Ávila. Un gran tramo, y es que todavía, como se puede ver en estas pantallas que tengo justo detrás de mí, continúa nevando con fuerza en algunos tramos, aunque eso sí, el tráfico, el poco que hay a esta hora, continúa siendo fluido. A pesar de todo ello, nos piden desde la DGT que se siga extremando las precauciones, porque a lo largo de todo el día más de 300 carreteras se han visto afectadas. En 50 de ellas se ha tenido que cortar en algunos tramos y en más de 100 se ha tenido que hacer uso de las cadenas obligatoriamente, como por ejemplo en la AP1, donde la Guardia Civil ha llevado a cabo un exhaustivo control coche a coche de quién las tenía puestas y quién no las tenía no podía continuar, quien sí las tenía dentro del vehículo se tenía que parar a colocarlas. Y es que nos insisten, esto es importantísimo para poder circular ahora mismo y también durante el día de mañana, cuando muchas provincias van a continuar en alerta por nieve. Un dispositivo muy importante, el que se ha mantenido aquí durante todo el día en la DGT y al que hemos visto al frente de él a Gregorio Serrano, quien si hace un mes estaba siguiendo el colapso de la AP6 desde el despacho que tiene en su casa de Sevilla, hoy se ha dejado ver aquí, sabiéndose grabado. Lo hemos podido ver en mangas de camisa, walkie-talkie en mano y al teléfono, dando órdenes en un día que ha sido muy complicado. Y es que empezaba todo en torno a las 6-7 de la madrugada, cuando en el centro y en el norte peninsular ha empezado a nevar con fuerza, dejando muchísimas placas de hielos que han complicado la circulación en prácticamente toda la península. Muy bien, gracias, Irene Azcutia. Es la última hora desde la DGT. Es verdad que comentaba antes que el señor Serrano, que es el director general de tráfico, al que se le dio por activa y por pasiva, por haber estado en Sevilla el día en que se cerraba la AP6, hoy sí le ha visto en mangas de camisa con su walkie-talkie ahí, hombre, pues en el centro de control, lógicamente, que era una situación complicada. Antonio. Pues alguno le ha arreado, Verónica. Dice, ¿qué hace si la obligación es estar ahí? Pero ¿cómo se deja grabar para que lo veamos? Pues, Antonio, lo que si lo graban nosotros en nuestro centro de trabajo. Lo que tendríamos que explicar a la audiencia es lo que es un walkie-talkie, porque hay mucha gente que no lo sabe. Porque claro, los millennials y toda esta generación ya no sabe lo que es un walkie-talkie, cosa que me sorprende que una gestión de crisis se resuelva con un walkie-talkie en la mano. Ya, teléfono y walkie-talkie. Ahora, debe estar conectado a algunas de las, no sé, me imagino será un punta a punta conectado a algunas de las. Es mejor que lo haya estado. De las partes es mucho mejor que el señor Serrano haya estado dirigiendo el dispositivo desde la sede de la Dirección General de Tráfico y no desde un despacho de Sevilla. Pero en cualquiera de los casos, más allá del impacto mediático que pueda producir un señor arremangado con el walkie-talkie, etcétera, yo no sé el número de funcionarios que tiene la Dirección General de Tráfico, pero entiendo que también habrá un escalafón, habrá una serie de personas que probablemente las órdenes de manera directa a las personas que están trabajando sobre el terreno, pues también serán capaces de darlas, más allá de que esté muy bien ver al director de la DGT con el walkie-talkie. Mejor así, no obstante. Yo creo que no obstante, mejor así. Walkie-talkie, teléfono y tal y cual, era lo que se viene diciendo ahora, postureo.
postureo, porque primero... Antes se le criticó por No, mejor así. Y hoy se le critica por estar. Eso no vale. Se le criticó... ¿Cómo? Se le dio, pero pero se le criticó no solo porque no estuviera, sino porque se puso flamenco en Twitter y dijo que, bueno, que él podía desde Sevilla con su teléfono como un rey mago y que también tenía días libres y que como todo el mundo tenía sus vacaciones, que se puso chulo. Si en vez de ponerse chulo hubiera dicho... perdonen señores, he estado trabajando y tal y cual, disculpen si los ha afectado, tal, te pones un poco humilde, no te comes la que te dieron. Lo que pasa es que encima se puso flamenco porque le viene ahí un poco la naturaleza. Que primero fueron las tortas al director general de la DGT y luego ya fueron un poco su respuesta, pues con un tono evidentemente que se vino arriba. Pero hay que recordar también que es que esto le pilló el día 6 de enero, que era festivo en toda España. Bueno, que y con previsión de nieve una semana casi antes. Sí, pero es que en toda España hubo nieve, o en la mitad norte de España hubo nieve, y el único sitio donde realmente se cortó una carretera de importancia fue la AP6. Solo la AP6, que además no dependía de la gestión del gobierno. Entonces, en ese sentido, la gestión de la DGT, ya lo dijimos en su momento, fue bastante buena. Eso pasó un sábado, Día de Reyes. Al día siguiente, si lo que se quiere es postureo, al día siguiente no solamente estaba el director de la DGT, estaba hasta el ministro del Interior dando órdenes al director de la DGT, y esos estaban ya en la sede de Interior haciendo ese postureo que ahora criticamos. Lo que no se puede criticar una cosa hace un mes y ahora otra. El postureo es el walkie-talkie, la remangada, como si estuviera recogiendo aceitunas. Que en cualquier caso, mejor que esté en el centro de mando dirigiendo la operación que no en su despacho, perdón, en su casa. En su casa de Sevilla o en su casa de Madrid, tuiteando, efectivamente. Vamos a ver, hoy ha sido un día complicado, especialmente en la Comunidad de Madrid. ¿Por qué? Porque, claro, estamos hablando de una comunidad que en muy pocos kilómetros cuadrados concentra a millones de personas. Y el volumen de tráfico de la Comunidad de Madrid es extraordinariamente enorme, grande. ¿Por qué? Porque se mueven muchísimos, cientos de miles de coches a lo largo del día, por sus carreteras de circunvalación y también por las carreteras de acceso, lógicamente, y salida. Y ha sido complicado, y vamos a ver a esta hora si todavía hay complicaciones, concretamente. Vamos a conectar con el 112. El director general de emergencias del 112 de la Comunidad de Madrid es Carlos Novillo, y puede darnos la última hora. Don Carlos, buenas noches, adelante. A esta hora mantenemos el nivel 2 de alerta del plan de inclemencias invernales en la Comunidad de Madrid. No hay ninguna población aislada ni ninguna carretera cortada de la red de carreteras de nuestra comunidad, y en principio estamos en una situación de normalidad. Sigue todo el dispositivo activo, toda la maquinaria de la red de la Dirección General de Carreteras está operativa y trabajando en la eliminación de nieve y en la dispersión preventiva de fundentes de cara a la amenaza por hielo que tenemos esta noche, y en principio la situación es tranquila hasta ahora. ¿Y qué balance nos hace del día? ¿Cómo ha ido el día en general en la Comunidad de Madrid, señor Novillo? Hemos tenido en el 112 170 avisos, ninguno de gravedad, apenas ha habido avisos por incidentes de tráfico, y bueno, sobre todo era avisos de nieve en calzada y de alguna placa de hielo que se ha ido solventando pues con los medios propios. Gracias, señor Novillo. Desde el 112, el teléfono de emergencias de la Comunidad de Madrid. Barajas, el aeropuerto Adolfo Suárez, Madrid-Barajas, ha sido también, lógicamente, está muy afectado por la nieve, y ha habido aviones que no han podido salir ni entrar, o sea, vuelos cancelados y también muchos retrasados. Y a esta hora no sé si todavía esa situación está incidiendo en el tráfico aéreo. Cristina Bravo, la tenemos ahí ya en Barajas. ¿Cuál es la situación a esta hora, Cristina? Buenas noches. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Pues ahora la situación es que de esos 70 vuelos cancelados que, según AENA ha informado, muchos han ido ya saliendo a lo largo de estas últimas horas y lo harán a lo largo de toda la noche. De esos 70 vuelos cancelados, además, 2 han tenido que ser desviados a Barcelona y otros 4 al aeropuerto de Valencia. Y ahora, como vemos en las pantallas en esta T1 donde nos encontramos, muchos de esos vuelos son, además, están con retraso. Está previsto que lleguen con retraso a lo largo de la noche. Desde AENA piden a todos aquellos pasajeros que tengan que tomar un vuelo que se vayan a la oficina o al mostrador de sus compañías. Y es que la gran nevada que ha caído hoy en Madrid
tenían que quitar la nieve en 2 pistas de las 4 de aquí de Barajas para poder ir saliendo todos esos vuelos. Para mañana la previsión es con total normalidad, aunque eso sí, AENA ha planificado ese plan de invierno por lo menos durante 2 días, por si acaso las circunstancias meteorológicas siguen siendo adversas. Pero también aquellos que hayan tenido que coger un tren, los de trenes de larga distancia y corta distancia, se han visto afectados con muchos retrasos. Incluso en los AVEs de Madrid a Sevilla y de Madrid a Barcelona han tenido que limitarse la velocidad a 160 kilómetros por hora. Y, por ejemplo, en el AVE de León hasta Oviedo, a los pasajeros les han bajado en la estación de León y les han ofrecido un transporte alternativo por carretera. Bueno, pues esa es la última hora también desde Barajas. Día complicado en cualquier caso. Mañana va a haber todavía nieve, sobre todo en la cornisa cantábrica, que puede nevar incluso a nivel del mar, las comunidades de Cantabria y Asturias sobre todo, pero también en el noreste, Aragón, bueno, por supuesto Pamplona, de Navarra, estamos hablando de La Rioja, puntos de Castilla y León, también en la zona centro, sobre todo Segovia y Ávila, etcétera, etcétera. O sea, tendremos todavía un día un poquito complicado, por lo menos hasta mediodía. Y después ya temperaturas muy frías, pero parece que el temporal va a ir remitiendo. Yo creo que es un buen momento para que Mario Arnaldo, que es el presidente de Automovilistas Europeos Asociados y hombre que entiende de la circulación y de la seguridad en el tráfico, nos cuente cómo hay que afrontar esto de la nieve, porque yo creo que, claro, aquí no estamos acostumbrados, no estamos como en Moscú, que ha caído hoy un nevazo tremendo, vamos, y allí están más acostumbrados, todos los años nieva y ya saben que, o en Alemania, donde los coches llevan sus neumáticos de invierno, aquí no sabemos de estas cosas. Ese quizá es el problema, que a lo mejor allí en esos países tienen más estabilidad, sabes que desde el invierno tienes que llevar neumáticos que allí de les llueve y invierno. les nieva, y aquí, fíjate, si estábamos hasta hace 2 días, si no caía agua. Mangas de camisa. Estaban mangas de camisa y no caía ni una gota. Cuando nos encontramos una situación de este tipo, lo importante, la clave es mantener una conducción suave. En 3 elementos básicamente: la dirección, el volante, el acelerador y el freno. Tenemos que mantener siempre una conducción muy suave, muy prudente, porque precisamente perdemos el contacto con la carretera, ¿no? Y por tanto es importante que mantengamos esa suavidad. Fíjate ¿Pero suavidad qué significa? ¿Que tenemos que ir en marchas cortas, en marchas largas? Te lo digo. Para arrancar, si tú arrancas sobre nieve, posiblemente los neumáticos que tienen la tracción delantera, en un coche de tracción delantera, posiblemente pierdan el contacto y tienes que elevar la marcha. Y están reparando permanentemente. Claro, si tú normalmente arrancas en primera, sube la marcha a segunda o a tercera, si puedes arrancar, y muy despacito. Y la utilización de las marchas... O sea, salir en segunda o en terceras. Claro, ves que porque así está patinando la rueda permanentemente. Efectivamente, claro. Y va a hacer menos resistencia y por tanto vas a poder salir. Y ¿qué utilizamos? ¿Marchas largas o marchas cortas? Pues yo recomendaría primero no utilizar demasiado el freno, y por eso es el no pegar frenazos bruscos, sino utilizar el freno del motor. Entonces, si vamos en cuesta abajo, utilizar marchas cortas para que el coche, el freno motor, esté reteniendo el vehículo. Y, sin embargo, si vamos a subir, vamos a comer una pendiente, utilizar marchas largas porque ofrecen menos resistencia. Y en restar lo mismo, también marchas largas, ¿no? Sí, es lo que tratas de hacer. Y, por tanto, no frenar con frenazos ni tampoco acelerones. Y eso es lo que tienes que hacer. Y además hay una cosa importante. Yo, antes de montarme, lo que haría sería, yo sé que ahora tenemos mucho frío, pero no conduzcamos con el abrigo puesto. Tenemos que tener libertad de movimientos y por tanto es fundamental que el abrigo lo dejemos en el habitáculo, pero fuera, porque además incluso si necesitamos utilizar el cinturón de seguridad, con un abrigo no va a hacer efecto. Y hay otra cosa muy importante que muchas veces perdemos y que es fundamental: tener visibilidad. Y tú fíjate que empezamos a hacer un huequecito en el parabrisas para lo mínimo que podemos ver y salir la marcha. En absoluto. Lo que tenemos es que limpiar bien todos los cristales, no solamente el delantero, y no utilizar nunca agua caliente porque nos podemos cargar el cristal. Y además mantener dentro del habitáculo una temperatura adecuada. Normalmente solemos
tender a que haya una temperatura muy elevada, se empaña enseguida el vehículo. Baja un poco la ventanilla porque es necesario que haya... Pero Mario, por ejemplo, cuando estábamos viendo, hemos visto imágenes, incluso aquí en la M40, una carretera muy cercana donde estamos nosotros, de coches como se deslizaban, eran incontrolables en algún punto determinado. Claro, la reacción de cualquier automovilista, de cualquier conductor es pisar el freno cuando el coche empieza a deslizarse, aunque sea suavemente. Pierdes el control. Y entonces, claro, ¿qué hay que hacer en esos casos? Dejar que el coche se deslice y se golpee con el que va por delante o el que va al lado. Es que es verdad. Trata, en primer lugar, si hay nieve suficiente, trata de utilizar la rodera, ve por la rodera que te ha marcado ya el anterior. Si no hay demasiado todavía, no hay demasiada nieve, vete fuera de la rodera. Pero es importante que mantengas la distancia de seguridad, es fundamental, y hay veces que perdemos un poco los nervios. Yo creo que es preferible decir, mira, si no estás en condiciones de saber mantener esa conducción porque te crea una tensión, aparca el vehículo, apártate en un lugar donde no molestes y mejor que te retires. Por tanto, es muy difícil, y a mí me preocupa sobre todo esta noche, porque ya no solamente la nieve, sino el hielo. Y el hielo sí que es dificilísimo de controlar, casi imposible de controlar si no estás acostumbrado al manejo del hielo, porque tienes que contravolantear cuando pierdes el control del vehículo. Es muy difícil y a mí me preocupa porque además, si no se limpia bien la carretera, e incluso las aceras, si no han limpiado bien, una vez que se ha producido el hielo ya es imposible. Por mucha salmuera que eches o fundente, es muy difícil eliminar y esa conducción es muy complicada. Por tanto, hay que mantener la prudencia, la suavidad en la conducción, llevar las cadenas o los forros y, evidentemente, si puedes evitar en estas circunstancias, porque no estás acostumbrado, si puedes evitar conducir, sería importante. Hombre, lo mejor es quedarse en casa si puedes, ¿verdad? Pero o si no, utilizar el transporte público. Aquí hoy, por cierto, hemos tenido un caso muy curioso y paradójico. Claro, la gente se ha movido en coche, los que han podido, y los que no, pues han ido a su autobús correspondiente. Y claro, los autobuses no llegaban, los autobuses han tardado la intemerata, y algunos se han quejado. Y el Ayuntamiento de Madrid, en lugar de reconocer que, hombre, en una circunstancia como esta, pues la frecuencia es menos regular, etcétera, etcétera, le echa la culpa a los propios automovilistas. Sí, pero entonces, aquí nadie ha dicho nada. El Ayuntamiento de Madrid, ahora Madrid puede criticar a los automovilistas y nadie dice absolutamente nada. Sí, pero como la DGT y le cae en la bulla, ¿verdad, Pablo? No, pero yo quiero Yo quería aplicar, decir una cosa. Porque hay que coger más el transporte. Vamos a ver, aquí no toda la complicación de Madrid ha sido debida a la nieve, ¿eh? Claro. Lo de esta mañana en el nudo norte y en Sinesio Delgado, pero eso no ha sido por la nieve, eso ha sido porque había operaciones de mantenimiento y han cortado el puente de la Plaza de Castilla. Claro. Es decir, si hay una concejalía de inmovilidad en Madrid, yo creo que se ha demostrado esta mañana, no de movilidad, de inmovilidad, porque realmente no se ha informado suficientemente a los usuarios, y aquí se han mezclado varias cosas, que no era la nieve. Claro. Y hay otra cosa, si me permites también, Antonio, me he traído otra porque también en estos fenómenos de nieve se produce con mucha frecuencia, y a nuestra asociación nos llegan cantidad de reclamaciones, que es, oiga, es que se me ha caído un carámbano de un edificio y me ha destrozado el coche. ¿A quién reclamo? Bueno, pues tanto para las comunidades de propietarios como para los automovilistas existe responsabilidad de las comunidades de propietarios de limpiar la nieve acumulada y de eliminar ese hielo que se puede provocar, porque si provocan daños en vehículos aparcados, o bien los señalizan, sobre personas, o sobre transeúntes, igual, tal vez. Exactamente igual, pero o los señalizan, y esto suele ocurrir, y recuerdo una sentencia, suele ocurrir mucho en las estaciones de esquí, que ya las comunidades en las estaciones de esquí suelen señalizar y decir, no aparques aquí, porque pero si no lo avisan, hay responsabilidad de la comunidad de propietarios. Claro. Brevemente, sí, brevísimamente. A mí el catálogo de recomendaciones que ha dado el señor Arnaldo, como siempre, Mario, me han parecido muy pertinentes porque, en fin, realmente conoce usted muy bien la materia. Pero hay una muy básica, que es, estamos en una sociedad del bienestar en la que en cada casa hay un coche, o dos, o tres. Y por lo tanto, aunque uno tenga un garaje, pero no tiene garaje cubierto para 3 coches, lo tiene para 2 o para 1. Por lo tanto, siempre hay coches que duermen en la calle. Y yo creo que está casi agotado el catálogo de recomendaciones caseras para esos coches que duermen en la calle,
¿Y qué es lo que se hace para evitar que el parabrisas realmente se llene de nieve y uno no pueda coger el coche por la mañana? Se echa agua caliente, hay gente que pone cartones, hay gente que pone como una especie de sábanas. Realmente, ¿qué es lo que se hace? Porque el gran problema a veces está no solo en circular, sino en poder sacar tu coche de su sitio y de la calle esa misma mañana. Lo que tienes que hacer es levantarte un poco antes. Bueno, eso es muy fácil, es que eso es muy fácil decirlo. Tengo que decir, no, lo digo porque... Sí, ¿pero y qué? Y ahora desgraciadamente no se venden los periódicos tanto en papel, pero el papel era un elemento, los periódicos de papel era un truco muy utilizado. Se utilizan también cartones, pero el papel era... Pero sobre todo lo que hay que hacer, no utilizar el agua caliente, tiene que ser porque podemos crear un... Por la luna. La luna se agrieta entre el frío intenso y el calor del agua caliente. Es que te cargas, hay algunos que utilizan amoníaco, que suelen, antes de que caiga la nieve, no utilizar... Pero yo creo que lo único que hay que hacer es, con un rascador, que no arañe los cristales, empezar a eliminar la nieve. El hielo es más complicado porque el hielo tarda mucho en poderse eliminar. En cualquier caso, aquí lo que hay que hacer es hay muchos sitios, tratar de buscar un sitio a resguardo. No, mirar el norte, coger la brújula y decir, no aparques nunca en el norte. Por tanto... Por si la mosca. Oye, la nevada, el caso es que, por ejemplo, la intensa nevada de Madrid ha sido trending topic mundial, ¿verdad, Laura? Perdón, de Lucía. Sí, lo demás sí. Hasta Rajoy se ha hecho un selfie en la Moncloa, ¿no? Sí, eso es, Antonio. El temporal de nieve no solo ha teñido España de blanco, también las redes sociales se han llenado de imágenes y, como decías, el presidente del Gobierno ha querido hacerse un selfie. Desde la Moncloa, cubierto de nieve, decía que espera que los pequeños hayan podido disfrutar de la nieve, a la vez que pedía mantener la precaución y la prudencia ante la climatología adversa. Nieva en Madrid ha sido, como decías, Antonio, trending topic, y es que así lucía, por ejemplo, el Palacio Real, con mucha nieve y pocos turistas que se atrevían a salir a la calle con el frío y la nieve. Esta otra imagen que ven ahora de estos dos jóvenes alucinados por la nieve bien podría ser Navacerrada, por ejemplo, pero no, es Vallecas, concretamente el Cerro del Tío Pío. Madrid se ha cubierto de blanco, pero otros puntos de España también. En este espectacular vídeo del puerto de Tarna, en el límite entre León y Asturias, se aprecia una fresadora limpiando la carretera entre metros de nieve. Yo de ahí diría que hay como 2 o 3 metros, y una vez despejado, esta era la estampa que dejaba un increíble paisaje. A ver si podemos ver la imagen. Esa es algo muy distinto a lo que vamos a ver en esta foto que han colgado los Mos d'Esquadra en su Twitter, que es un autobús cubierto por la gran nevada. En él viajaban 43 menores y una decena de monitores que han quedado aislados por la nieve en una casa de colonias en Saldes, Barcelona. El tiempo además ha dejado 7.000 hogares sin luz y más de 3.000 niños sin ir a la escuela en Cataluña, Antonio. Y más de 40, bueno, en toda España creo que han sido 200.000, puede ser, o 40.000, no sé, no tengo ahora el dato preciso, pero vamos, miles de niños que hoy no han podido, o no han ido a clase, o han suspendido las clases para evitar que se quedan atrapados. Ellos encantados. Ellos estaban preocupadísimos. Pegando golazos. No, eso ha sido, claro, lo mejor, efectivamente. Bueno, dicen que año de nieves, año de bienes. Esto empieza a mí ya a mosquearme. El Dow Jones, que es el selectivo de la Bolsa de Nueva York, ha cerrado a esta hora con el mayor descenso que se recuerda en su historia, o uno de los mayores descensos. Ha caído casi un 5%. No, a ver si podemos contar un poco cuál ha sido el motivo, pero casi 5 puntos ha dejado el selectivo de Nueva York, de la Bolsa de Nueva York. El Dow Jones cierra el lunes con la mayor caída en puntos de su historia, ha terminado con una bajada de 1.175 enteros, se ha dejado el 4,6% de su valor, la mayor en porcentaje desde el 2011. Pierde así la barrera de los 25.000 puntos. El viernes el selectivo ya vivió otro batacazo de cerca del 2,54 y en solo 2 días borró todas las ganancias que se lograron desde inicios del año. El Standard & Poor's 500 perdió un 4,1% en una jornada frenética y el Nasdaq lo hizo un 3,8%. Este es el selectivo de las tecnológicas. Y bueno, pues habla de volatilidad, de que, en fin, la Casa Blanca va a tener que... habla de que los mercados fluctúan a corto plazo, insisten en que los pilares de la economía son sólidos, pero evidentemente, no sé, aquí hay alguna incidencia, lógicamente, que está teniendo efecto en las bolsas, en los mercados, y lo que nos tememos es que también esto pues tenga repercusión, lógicamente, en los mercados europeos mañana cuando abran las bolsas. A ver qué pasa. Bueno, José Luis Pérez,
Vamos a contar lo del CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas. Quedan todavía para las elecciones, para las municipales menos. Para las municipales queda 1 año y 3 meses. Poco. 1 año y 2 meses, ¿no? O 3 meses. Antes vienen las andaluzas, Antonio. ¿Cuándo son las andaluzas? En marzo, si agota legislatura la presidenta Díaz, hasta marzo del 2019. Si no, siempre puede hacerlas antes. Primero vendrían las andaluzas, en marzo, mayo vendrían las europeas, y autonómicas y municipales, y en julio las europeas. Y en 2019 ya sería, en el 20 tendríamos el 20 las generales. Bueno, el 20 o a finales del 19. O sea que, perdón, Mario Arnaldo, buenas noches y muchísimas gracias. Y cuidado con el frío. Eso, cuidado con el frío. Cuidado con el escalón. Y cuidado con el escalón, que esto es más peligroso que la nieve de ahí fuera. Mario. Que se nos cae Mario una vez, tenemos un lío. Bueno, ahora recibimos a Narciso Michavila, director de GAS3, para analizar esos resultados que ofrece el barómetro del CIS, correspondiente al mes de enero, y datos muy interesantes, a pesar de que todavía quedan para las elecciones, pero en fin, ya hay una tendencia ahí que debe hacer a los partidos tomarse en serio. Esta Verónica que se come las uñas ya, porque quiere saber el resultado del CIS. Bueno, pues cuéntanos los datos. ¿Qué os gustan unas elecciones? Bueno, no tenemos todavía elecciones a la vista en el inmediato plazo, así que lo que os puedo ofrecer son resultados de sondeo. Seguramente el sondeo que más pendiente tiene a los políticos, por aquello de que es el sondeo oficial, es el del Centro de Investigaciones Sociológicas. Conocemos el de enero de 2018. Hay que explicar el contexto. El contexto siempre es importante. Y esta encuesta se hizo poco después de las elecciones catalanas. De hecho, es la primera que se publica después de esos comicios, de las elecciones autonómicas en Cataluña. Y ese sondeo lo que dice es que la intención de voto del Partido Popular sería de un 26,3%, un 23,1% para el PSOE. Ciudadanos, que ya venimos contando es el gran triunfador de este sondeo, obtendría casi un 21% de votos, y Podemos, que sube ligeramente, obtendría un 19%. Hay que poner también en comparación estos datos con los anteriores, porque claro, visto así, uno diría, bueno, son unos muy buenos resultados, o unos resultados algo más que aceptables para el Partido Popular, que obtiene 3 puntos de ventaja con el Partido Socialista, y que con su actual socio, con Ciudadanos, obtendría pues el 47% de los votos en esas hipotéticas elecciones, si se hubieran celebrado, insisto, poco después de las catalanas. Por eso digo que hay que comparar los datos de este último sondeo del CIS, correspondiente a su estudio de enero de 2018, con el anterior, el de octubre del año 2017. Y ahí las cosas efectivamente ya no son tan positivas para el Partido Popular, porque vemos como en estos meses se habría perdido otros 2 puntos de respaldo popular, de intención de voto. También habría perdido ligeramente el Partido Socialista, apenas 1 punto menos, hasta quedarse en ese 23%. Y en cambio aquí vemos como Ciudadanos, el partido de Albert Rivera, habría crecido 3 puntos. Casualmente o no, eso nos lo explicará mucho mejor ahora Narciso Michavila, es exactamente la suma de ese 3% de votos que habrían perdido entre el Partido Popular y el Partido Socialista lo que gana Ciudadanos. El comportamiento de Podemos prácticamente se queda como estaba, ha subido medio punto, aunque efectivamente no es un CIS, un resultado de esa encuesta como para tirar cohetes en el partido de Pablo Iglesias. Y ya que hablamos de los líderes, vamos a ver cuál es la valoración que hacen los españoles en esa encuesta del CIS de la nota que le ponen a los líderes de los principales partidos políticos. Y aquí vemos cómo, de nuevo, ninguno alcanza el aprobado, ni siquiera los profesores, digamos que más transigentes, darían un aprobado con un 4, que menos con 4,5 para obtener ese aprobado. Sí que ninguno de los 4 obtendría ese aprobado, pero sí que es verdad que el resultado que le dan los españoles a Albert Rivera es de lo mejor que hemos visto en mucho tiempo en la valoración de alguno de los líderes de los principales partidos. Con ese 4 sigue creciendo. Pedro Sánchez también aumenta ligeramente, Martu, aumenta, no te cabres, pero es verdad que ha aumentado 7 décimas de final del año pasado a este año, pero todavía se queda lejos de ese aprobado. Mariano Rajoy sigue bajando en la valoración de los grandes líderes hasta quedarse en el 2,87, pero el peor valorado, repite en esa clasificación para los españoles, es Pablo Iglesias, al que le ponen tan solo un escaso 2,5 de nota los españoles. Muy bien, gracias José Luis Pérez. Pues enseguida hablamos con Narciso Michavila, que es el director de GAS3. Buenas noches, Narciso. Muy buenas noches. Después de la publicidad, nos da usted su opinión sobre estos datos, que merece la pena que un experto los comente. Y vosotros también, os pediré vuestra opinión, naturalmente, hasta ahora mismo. Bueno, Narciso Michavila, ¿qué debe hacer el PP para recuperar lo que está perdiendo de octubre aquí? Pierde 1,7%.
en intención de voto, pasa del 28 al 26,3, ¿verdad? ¿Qué debe hacer el Partido Socialista para recuperar lo que pierde también entre octubre y enero en este barómetro? Pasa del 24,2% de apoyos electorales al 23,1%. ¿Y qué debe seguir haciendo, por ejemplo, Ciudadanos para mantener esta subida del 3%? Del 17,5% pasa al 20,7%. Sí, además Ciudadanos... Podemos se queda más o menos igual. Bueno, medio punto sube, ¿no? Pero vamos, queda más o menos igual. El 19%. Sí, además Ciudadanos, si lo vemos en el largo recorrido, y nos vamos no solo a octubre, sino al verano, que es cuando empieza todo el debate catalán, vemos que a Ciudadanos le ha pasado lo mismo que le pasó ya en el 2015, que su gran subida vino después de las elecciones catalanas. ¿Eso qué significa? ¿Que después luego se puede desinflar o puede mantener esa subida? Mi sensación, y eso que nosotros con GAT3 le dimos como primera fuerza más votada con ABC hace un mes, las fechas de campo coincidentes con las del CIS, es que Ciudadanos estaría más fuerte que lo que está dando ahora mismo el CIS. ¿Ah, sí? Pero sí. Ahora mismo también, o sea que estaría más... Que estuvo más fuerte... Sí. Pero precisamente a medida que el tema catalán va derivando y sobre todo hubo como un gran impulso de ilusión de que el voto hacia Arrimadas podía convertirse en un gobierno alternativo al independentismo. Cuando eso se ve que no se produce y que al final lo que está produciendo la eficacia en Cataluña es el imperio de la ley, y que sin embargo pues el haber llevado a 4,5 millones de catalanes a las urnas no ha permitido precisamente que haya un vuelco, sino que se ha repetido más o menos lo mismo, pues ahí es donde Ciudadanos pierde de nuevo un poco de fuerza. No hay que olvidar de todos modos que las siguientes elecciones, como bien ha dicho Verónica, son municipales y en las 13 principales autonomías. Sí. Bueno, las siguientes son andaluzas, pero luego en todo mayo del próximo año, mayo del 2019. Y ojo porque coincidan con europeas también, porque las europeas son en mayo, ya fueron en el 14, fueron en mayo. Por lo tanto, tendremos 3 urnas en la mayoría de los sitios. Y volveremos a ver cómo el votante cada vez discierne mucho más la papeleta que coge en su ayuntamiento, en su comunidad y en las europeas. Y ahí el bipartidismo aguantará mucho mejor en lo que es la urna municipal, porque en los municipios de menos de 50.000, ahí tanto Partido Socialista como Partido Popular tiene candidatos en todos los ayuntamientos y sin embargo los partidos nuevos lo tienen más complicado. ¿Y en las autonómicas tú crees que puede haber algún... Va a haber ¿Esto es tendencia? Cambio. ¿Esto es una tendencia ya? A ver, ¿lo que dice el CIS en este barómetro? Estamos viviendo, no solo en España... Si es una tendencia, o sea, ¿seguiría a la baja el PP o podría recuperarse de aquí a un año? Puede recuperar perfectamente. ¿Y el PSOE? O se puede hundir más, depende. Si no sabe leer bien, o sea, puede seguir bajando, pero si sigue Correa a favor del Partido Popular, por ejemplo, que este año se va a volver a generar prácticamente 500.000 de puestos de trabajo más. Que eso, curiosamente, también favorece al Partido Socialista, porque buena parte de la losa del Partido Socialista es precisamente la herencia económica. Cuando ya salimos del hoyo, pues entonces el Partido Socialista puede de nuevo. Y eso le está pasando factura también a las políticas más radicales de Podemos. De todos modos, es interesante ver que nos están diciendo las encuestas, pero no olvidemos que es que ya hace en las últimas elecciones en el 15 fueron unas elecciones muy anómalas. Nunca ha habido tanto votante de izquierdas en España, nunca la izquierda a nivel municipal, si dejamos de lado un poco el Partido Socialista, pero me refiero a la izquierda del Partido Socialista, tanto poder municipal y autonómico. Eso fue muy anómalo. Ahora estamos viendo lo contrario. Es decir, hubo un corrimiento hacia formaciones de izquierdas. La prueba es que, por ejemplo, en Madrid o en Barcelona está gobernando un partido a la izquierda del Partido Socialista, Podemos, ¿no? Pero y como en Madrid, en Zaragoza o en Oviedo o en Valencia, en muchísimas alcaldías. Muchas de esas sumará la izquierda, pero en muchas otras no va a sumar. Y va a depender de lo que decida Ciudadanos, a quien quiera apoyar, y luego de posibles alianzas, que también pueden darse alianzas entre el Partido Socialista y el Partido Popular, ¿por qué no? A ver, ¿alguna pregunta para Narciso Michavila? ¿Opiniones sobre el tema? Una pregunta muy breve. Rápido. Sí, vamos a ver. A mí hay una cuestión que me interesa. Primero, porque Narciso Michavila está al frente de GAT3, que es la casa de sondeos que ha dado las encuestas más fidedignas, y por lo tanto eso es mucha presión. Y el día de las elecciones también. No, sin duda. Y eso es mucha presión, naturalmente, para su máximo responsable. Pero
¿De qué forma se va a parar o se puede parar o qué tiene que ocurrir para que se pare el aparente trasvase de votos desde el Partido Popular a Ciudadanos? Ya sé que no es exactamente un principio de vasos comunicantes, pero ahí qué puede ocurrir para que esta tendencia que estamos viendo, un partido a la alza y otro a la baja, se frene. Pues en el caso del Partido Popular, escuchar la demanda que hay, no solo en España, en toda la sociedad occidental, de renovación. Y no puede instalarse siempre en el no. Por ejemplo, pues una de las demandas sociales que hay en España es de reforma a la Constitución. Habrá que ver cómo se hace, pero desde luego lo que no puede hacer el Partido Popular es seguir diciendo no como solución definitiva siempre a todo, ¿no? Porque si no, pues al final le van a buscar la renovación fuera de sus propias filas. De todos modos, yo tengo la impresión de que Ciudadanos en enero ha perdido su oportunidad, ¿no? En política las oportunidades pasan y cuando las pierde, las pierde. Su oportunidad en que ha ganado las elecciones en Cataluña y no da la impresión de que las haya ganado. Me da igual si no suman. Tenías a todos los independentistas, partidos en dos partidos que están peleados entre sí, con diputados en la cárcel, con diputados fugados, con Puigdemont volviéndoles locos. Y has dicho, como no sumo, porque me ha dicho que no el PSC y los de Podemos no me juntan, pues me quedo en mi casa y no hago nada. Yo tengo la impresión de que ahí Arrimadas ha perdido el liderazgo político que hubiera sido decir, no, mira, yo ofrezco esto, ofrezco un gobierno de concentración, si me apuras, dándole una consejería también a los de en Común Podem, una muy social, una de vivienda, una que ayude mucho a la gente para que te digan que no y digas, ¿veis cómo nos importa a la gente? Al PSC y os ofrezco esto, al PP, aunque haya sacado un resultado nefasto, tú también en una consejería, vamos a hacer un proyecto bueno para los catalanes. Que te digan que no, pero que dé la impresión de que tienes un proyecto. Yo creo que el problema que tiene Ciudadanos es que mientras el PP pierde por sus propios méritos, Ciudadanos no hace méritos para recoger de verdad eso que pierde. En cuanto el PP haga un poco de su propio mérito... Sí, yo creo que en concreto Ciudadanos, que ojo, resultado meritorio, es la primera vez que en escaños y en voto un partido no independentista gana las elecciones, en buena parte también por la división en el otro lado, ¿no? El independentista. Pero a mí me da la sensación que Ciudadanos no ha sabido leer qué pasó el 21 de diciembre en Cataluña. O sea, cuando todo el discurso es, no, hemos ganado porque nos lo merecemos, porque somos los mejores, por nuestra marca, por nuestro candidato, dices, no, perdona, o sea, cuando en toda la historia del Parlamento has tenido un récord histórico de participación y el 82% de los catalanes han acudido a las urnas, que eso supone unos sacrificios personales de muchísima gente para acudir ese jueves a acudir a votar. Y además viendo cuál era el voto útil para poder, en el caso del millón largo de votos de Ciudadanos, para una alternativa a lo que se les presentaba, que automáticamente el mensaje que lanza Ciudadanos es: mi enemigo no es Puigdemont y no es el independentismo, sino que son mis compañeros con los que he estado de manifestación, tanto IZ como el Partido Popular, y hago todo lo posible para sacar al Partido Popular del Parlamento e incluso dando pena. Es no haber entendido que en democracia todos los votos son siempre prestados y que esos votos, con la misma facilidad que los ganó, los puede perder. Yo también lo creo. Entonces ahí, o sea, Ciudadanos está en una situación muy, muy delicada ahora mismo. Es el partido que más capacidad de crecimiento tiene, el viento a favor arriba. Está claro. El viento hacia arriba, además, al estar en la moderación y en el centro, puede beber de las dos orillas. Pero a mi juicio, y ya lo dije en ABC, está sufriendo el mal de altura de todos los partidos que en cuanto empiezan a subir se lo creen y se olvidan de la calle. Yo creo que en el caso de Ciudadanos en el caso de Ciudadanos creo que hay además un elemento añadido. En Cataluña solemos decir de los independentistas que les gusta más vivir de la independencia o del independentismo que en la independencia, ¿no? Porque gestionar la independencia es más complicado que gestionar el independentismo. Yo creo que con Ciudadanos sucede algo parecido, es decir, está viviendo más cómodo en la oposición, dando caña al gobierno de turno, en este caso al Partido Popular, para erosionarlo y tratar de captar sus votos, que luego asumiendo la responsabilidad de gobernar y de tomar decisiones cuando se presta la ocasión y puede formar un gobierno en Murcia, en Madrid o en otros sitios y no decide hacerlo, o por ejemplo en Andalucía, donde sin embargo da el apoyo al Partido Socialista. Y sobre el CIS yo tengo un comentario y una pregunta que hacer a Narciso. El comentario es:
A mí me ha llamado mucho la atención un dato que es de la tripa del barómetro, que no se suele mirar, que es en la valoración de líderes. Rivera aparece como el más votado, el mejor votado. Pablo Iglesias, si quitamos al diputado del Foro Asturias, es el peor en cuanto a valoración de líderes. Rajoy tiene muy mala valoración de líderes, pero si miramos las tripas del CIS te dicen que Rajoy tiene mala valoración porque los suyos siempre le ponen una nota regular que no les convence, pero los contrarios le votan fatal. Claro. Pero es que Pablo Iglesias tiene una valoración peor que la de Rajoy con una desviación mínima. Es decir, que le ponen mal los de enfrente, pero los de Podemos también están votando mal a Pablo Iglesias. Y eso creo que es muy relevante del momento en el que está Podemos y de la crisis que vive. Y la pregunta que tenía Narciso es, con lo que has dicho sobre el Partido Popular, Ciudadanos, decías, el Partido Popular tiene que renovarse. ¿Eso significa que la crisis del Partido Popular, con los datos de valoración de Rajoy también, se podría resolver si el PP se renovara en las próximas elecciones municipales, presentara candidatos nuevos allí donde ha perdido, candidatos más jóvenes, e incluso si cuando llegaran las generales cambiara de candidato y presentara otro candidato, o no? El problema no es solo eso. A ver, yo creo que vale para el Partido Popular, vale para cualquier partido. No es lo mismo unas elecciones generales que se juegan en la tele, sobre todo, y ahí es donde le va muy bien a los partidos nuevos. Lo veremos en Italia, ahora en marzo con el 5 Stelle. Que unas elecciones municipales donde se vota en los barrios y donde sobre todo lo más importante son los candidatos. Cuando no estamos hablando de grandes ciudades, cuando hablamos de la inmensa mayoría de los municipios, el ciudadano está votando no a las siglas, vota al candidato. Sí, y sobre todo se lo conoce personalmente, lo conoce porque se los pone y ahí, todo el mundo. Yo ya digo, o sea, de un partido y de otro va a haber candidatos que esta vez ganaron por poco y en las siguientes van a arrasar. Y de todos los colores, porque han entendido que la política hoy día es tocar puerta a puerta y estar recibiendo al ciudadano, porque la auténtica política es la local. Y ahí es donde de verdad, efectivamente, sirve para el Partido Popular, sirve para el resto de formaciones. El saber elegir candidatos que de verdad estén pisando la calle. ¿Pero lo que te preguntamos sobre las generales? En las generales bueno, también. es que las generales van a depender de lo que pase en las municipales y autonómicas. Claramente. Claro. Es que claro, todavía para las elecciones generales aún faltan 2 años y pico, es que falta muchísimo tiempo. Entonces, hacer de una encuesta que es una foto fija, una proyección a 2 años vista con la inestabilidad que hay política, es hacer más ciencia ficción que cualquier otra cosa. Pero yo quería ir al tema de la izquierda, porque sí que es verdad que cuando miras las interioridades del CIS, el 15% de los votantes de Unidos Podemos dicen que ahora no saben a quién votarían, incluso en la simpatía de partido también dicen que no tienen simpatía de partido hacia ningún partido, y al PSOE le pasa exactamente lo mismo, con una fidelización del voto del PSOE del 64%, que son fidelidades muy bajas. Entonces, ¿qué le está pasando a la izquierda? ¿Es solo Cataluña? ¿Cómo lo analizas tú, Narciso? Bueno, a ver, ¿qué le está pasando a la izquierda en España y en el mundo occidental? O sea, la socialdemocracia tiene un problema de solución de que ha vivido precisamente del déficit. Y cuando vino la crisis, pues ya no puedes vivir permanentemente del déficit. Ahora, también la alternativa ha entrado en crisis. O sea, ahora mismo en Italia, pues no tenemos claro quién va a poder gobernar. Porque el partido más votado el 4 de marzo, lo normal es que sea el partido nuevo 5 Stelle, pero no va a poder formar gobierno. Entonces... Sí, va a ser una situación de inestabilidad tremenda también, la que se puede vivir en Italia, desde el punto de vista de la gobernación. A ver, una cosa más para despedir a... Sí, brevísimamente un apunte, claro. Es verdad todo lo que estamos diciendo, para las elecciones generales pueden quedar 2 años o 2 años y medio, nadie lo sabe. Y para las elecciones autonómicas y locales puede quedar 1 año y poco. Un añito. Un añito. Pero claro, la cuestión es cuando tú vas viendo una tendencia, la cuestión es si tú haces algo o dejas de hacerlo. La observación que yo quería compartir con Narciso Michavila es, yo la misma pregunta que le he trasladado esta noche a Narciso, se la he trasladado esta tarde a una persona importante en la Dirección Nacional del Partido Popular y hace unos minutos a una persona importante en el Gobierno. Y claro, cuando la respuesta es esperemos que esto remita, esperemos que esto pase, entendemos que esto va a ir hacia abajo, la pregunta que... hacia abajo, Ciudadanos. Claro, esperemos que la tendencia de Ciudadanos va a ir hacia abajo, esperemos que la pregunta que tú te haces, o la contrapregunta es, pero ¿y cuál va a ser la actuación? Narciso Michavila estaba diciendo algo.
que se imponga una cultura del sí, en lugar de una... Estaba diciendo algo, pero claro, esta idea de que el tiempo lo cure todo o baje la fiebre o el sarampión que puede entender el Partido Popular que hay en el efecto Ciudadanos, a mí verdaderamente, como analista, desde luego, en el caso de un dirigente del Partido Popular, a mí me preocuparía algo. ¿No? Porque es que no creo que el tiempo por sí mismo y el paso del calendario lo cure todo si uno no hace nada para revertir esa tendencia. ¿No? Es una tendencia muy importante. Sí, a ver, es que encima el Partido Popular tiene la fortuna de que es gobierno y por lo tanto evidentemente, o sea, en las elecciones locales se vota a los candidatos, pero es que no hay nadie en este momento que tenga más capacidad de hacer gestión de gobierno como el Partido Popular. Eso, y además cuando uno coge las encuestas y ve todos los cambios abruptos de voto, tiene una explicación. Y cuando el gobierno se hunde suele ser porque ha tomado medidas muy contrarias a su propio electorado y al revés. Cuando el gobierno de repente hay un cambio de ciclo y tira para arriba de nuevo, y el PP en eso ha demostrado, igual que el Partido Socialista, gran capacidad es porque ha de nuevo conectado con la mayoría social. Y, por cierto, siempre nos centramos en el voto, pero es que en las encuestas electorales no paramos de preguntar muchos otros temas, que parece que los políticos no quieren enterarse. Uno de los debates ahora mismo que hay y que preocupa a la sociedad española es precisamente el debate sobre la prisión permanente revisable. ¿Y ahí cómo ves para concluir? En pocos temas hay tanto consenso, pero incluso entre los propios especialistas. ¿Cómo ves tú la posición del Partido Popular y la de Ciudadanos y la del PSOE, por ejemplo, en ese asunto? Pues es de estos temas porque además... ¿Es acertada la del PP? ¿Es acertada la en este caso, el Partido Popular ha conectado con su electorado y además ha conectado con la mayoría social, que no están de acuerdo con que haya una cadena perpetua, pero sí están de acuerdo en que en casos pues como el caso de Diana Quer o casos límite, que efectivamente, si ese delincuente no está dispuesto a reinsertarse, no salga. Y sin embargo, lo que estamos viviendo ahora mismo es un debate meramente político de estos a puerta cerrada dentro del Congreso que va totalmente contrario al sentir mayoritario de la sociedad. Y muchas veces, porque muchos de los debates, la sociedad cada vez es más compleja y los debates morales cada vez son más complejos. Y nos quedamos simplemente en no, izquierda-derecha y ya como si la gente no pensara. Pero nos pasa con, por ejemplo, los vientres de alquiler y ya simplemente... No. Todos estos debates morales son muy complejos y por lo tanto ya no vale decir, a ver qué piensa la izquierda, qué piensa la derecha. No, hay que ver todos los aspectos. Y uno descubre que cuando le pregunta a la inmensa mayoría de la gente sabe muy bien lo que quiere. En este caso, tiene clarísimo que quiere la seguridad para sus hijas y sus hijos. Y el Partido Popular... Bueno, señores, tenemos que se nos va. Luego vamos a recuperar el tema. Pablo, y te doy la oportunidad para que opines también, porque recuperaremos el asunto más adelante. Gracias, Narciso Michavila. Gracias, un placer, como siempre. Nos vamos a Bruselas. José Luis Concejero, corresponsal de COPE en Bruselas. Vamos a ver, cuéntanos esa pirueta que los separatistas han inventado hoy para que Puigdemont sea investido simbólicamente, se quede el hombre en Bruselas con un supuesto gobierno simbólico y así ya deje de dar la tabarra y en el Parlamento se puede investir a alguien que no tenga cargas judiciales. Cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Bueno, lo más importante es que hablabas de esa investidura simbólica. Hoy Junts per Catalunya, que ha mantenido una reunión a partir de las 10:30 de la mañana aquí en Bruselas, en ese hotel USA President, el hotel habitual, ha dejado claro su portavoz, Eduard Pujol, que no quieren nada de una investidura simbólica, no quieren nada testimonial, es decir, quieren que el próximo presidente de la Generalitat de Cataluña sea Carles Puigdemont, con todos los poderes y con todos los instrumentos para poder gobernar la comunidad autónoma. Por lo tanto, tenemos ahora mismo dos versiones encima de la mesa. Por un lado, esa apuesta de una presidencia testimonial completa con otra presidencia legal desde Barcelona que apoyaría Esquerra Republicana, y luego tanto Junts per Catalunya y la CUP, porque la CUP también se ha reunido esta tarde aquí en Bruselas con el expresidente de la Generalitat de Cataluña, quieren que a todos los efectos Carles Puigdemont sea el futuro presidente de la Generalitat de Cataluña. En cualquier caso, aseguran, las negociaciones a tres bandas van a seguir. En principio se tiene que alcanzar un acuerdo en los próximos días. Vamos a ver qué pasa en los próximos días.
José Luis, gracias, buenas noches. José Luis Concejero desde Bruselas. Verónica, ¿qué me decías? Pero vamos a ver, esto es un imposible. La Vanguardia... Es un imposible porque es ilegal lo que pretende. Bueno, es que La Vanguardia acaba de sacar una noticia donde dice que en estos momentos Junts per Catalunya se estaría planteando hacer una modificación de la ley de presidencia del 2008 para crear un Consejo de la República que estuviera en Bruselas, que tuviera capacidad real y que el gobierno en Cataluña... capacidad ejecutiva. Real. Pues mire, que no levanta el 155 Rajoy ni harto de vino. No, vamos, lo comparto absolutamente. Y que el gobierno de Cataluña fuera algo absolutamente testimonial. Esto es lo último que ha sacado ahora mismo La Vanguardia. Imposible de que pero es que Puigdemont quiere un asidero legal, ya es un asidero institucional, mientras le preparan para ser candidato de las europeas, que es lo que se dice por Barcelona, pero si le van a inhabilitar de por vida. Pero es que no va a volver, Martu. Pero es que no va a volver. Le van a inhabilitar, no puede ser candidato a las europeas. La gran mentira es que este señor le prometió a su electorado que si él era capaz de formar gobierno volvería, y no ha vuelto. Es que estoy alucinando de cómo la mentira flagrante en política en estos momentos no pasa absolutamente ningún tipo de factura. Y como hay un señor que es Junqueras, que está en la cárcel, y que en Cataluña la gente se pone caretas con Puigdemont. Es decir, bueno, este señor ya lo han amortizado, ya lo han dado por perdido, y ahora la adhesión al liderazgo de Puigdemont en Bruselas, estuve la semana pasada en Cataluña y realmente es algo digno de estudio. Bueno, yo creo que, en fin, esto lo que va a hacer es que van a perder el autogobierno de Cataluña. Que no se levante el artículo 155 y así vamos a estar. Bueno, efectivamente lo lleva a la puede provocar es un nuevo 155, porque para que pase eso, primero tiene que haber un gobierno, tiene que haber un presidente de la Generalitat. Entonces, se levanta el 155, pero tienes que poner un presidente de pacotilla. Es decir, que esté limpio, etcétera, etcétera. Se levanta el 155, a la semana siguiente haces esto, otra vez otro 155. ¿Eso es lo que se quiere? Es una locura. No tiene ningún sentido. Sobre esto, mira, La Vanguardia dice efectivamente mañana, Puigdemont sopesa cambiar la ley y nombrar un Consejo de la República, una especie de gobierno de la República en el exilio, ¿no? Exacto. Y que esté con sede en Bruselas. El gobierno ejecutivo en Cataluña estaría bajo las instrucciones del presidente en el exilio, según una de las fórmulas que se estudia. O sea, habría un monigote aquí en Barcelona, pondrían un monigote o una marioneta que estaría movida, sus hilos los movería el señor Puigdemont de Bruselas. Pero eso además, Antonio, no llegaría a aplicarse porque el gobierno eso lo recurre de inmediato y simplemente con que se admita trámite ya queda suspendido. Lo echa para atrás, es que esto es una locura. Yo creo que lo están forzando para ir a otras elecciones. Bueno, de hecho, lo que cuenta La Vanguardia es eso, ¿no? Que Puigdemont, en la reunión que tuvieron ayer en Bruselas, el órdago permanente y la amenaza sobre la que tiene a todos el resto de sus socios o no socios, porque tienen desavenencias claras. Aliados, ¿no? Bueno, pero... Socios no, pero aliados, sí. Pero tienen desavenencias, y eso es importante decirlo. Está todo el rato permanentemente con la amenaza de las segundas elecciones, porque él no le dan miedo a unas segundas elecciones, ya es que es republicana, efectivamente, pero si al final pues creen que no les irían tan bien. El problema que tiene el señor Puigdemont, y realmente es algo muy lamentable, ¿no?, que no entiende lo que significa la esencia de una ley en democracia. Una ley tiene que ajustarse siempre a lo que significan las normas y las reglas de un Estado de Derecho. Y por lo tanto, como este señor tiene una causa pendiente con la justicia, como no quiere venir a España, como sabe que si viene a España va a ser ingresado en prisión, como sabe que efectivamente si se sometiese a un juicio, el señor Puigdemont, si se sometiese a un juicio, sería inhabilitado para cualquier cargo público, y eso significa que no podría presentarse ni a unas oposiciones para ser, con todos los respetos, bedel de una consejería en Cataluña. Y por lo tanto, como sabe todo esto, dice, yo voy a crear una ley. Pues el problema es que la ley que usted quiere crear es inconstitucional. Sí que se la va a cargar. ¿Usted qué cree que es una ley en una democracia? Mañana se reúne la mesa del Parlamento para analizar si hay posibilidad o no de convocar otra vez el Pleno. Eso es. Y poder investir a alguien. Marco Chiasa, Barcelona. Buenas noches, Marco. A ver, cuéntanos, ¿qué se dice sobre esa reunión de mañana? ¿Qué tal, Antonio? Pues mira, mientras se producía esta especie de gabinete de crisis entre los partidos independentistas en Bruselas, hoy en el Parlamento los letrados estaban acabando de preparar un informe que presentará... Anda.
10 de la mañana y en el que se pretende resolver la gran duda, y es que lo que dice la ley es que el Parlamento tiene 2 meses para votar la investidura. Lo que no está claro es si esos 2 meses empezaron a correr a partir del día en el que se decidió aplazar el pleno, o si por el contrario, como el pleno no llegó a celebrarse, todavía siguen quedando intactos esos 2 meses. Veremos si los partidos independentistas deciden esta vez respetar el informe de los letrados del Parlamento. En cualquier caso, si los letrados dicen que ese plazo ya ha empezado a correr, la investidura, el problema es que sigue estando pendiente de demasiadas cosas, como por ejemplo del acuerdo entre los partidos independentistas, que de momento no llega, de las alegaciones que están preparando los servicios jurídicos del Parlamento y que tienen que presentar antes del 15 de febrero al Tribunal Constitucional. Y también, Antonio, están muy pendientes del Tribunal Constitucional los Jordis, y es que hoy se ha admitido a trámite el recurso de amparo presentado por la defensa de los líderes independentistas, un recurso que se presenta cuando se considera que se han vulnerado los derechos y las libertades de los acusados, y es que la defensa de los Jordis considera, entre muchas otras cosas, que la juez de la Mela no argumentó de forma correcta, dice, la prisión preventiva, o que la causa por rebelión debería haber sido seguida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y no por el Tribunal Supremo. En cualquier caso, si el recurso no prospera, los Jordis prevén ir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Muy bien, Marco, venga, a refugiarse, que el agua está cayendo, por lo que veo, ¿no? En estos momentos está lloviendo ahí en Barcelona, ¿no? Además el frío será también notable. Está cayendo fuerte. Bueno. Pues a abrigarse, frío, gracias. Bastante lluvia. Un abrazo a todos. Otro para ti, Marco Chiasa. A ver qué decide mañana la mesa del Parlamento. Pues sí, porque en estos momentos, claro, el tema es, el otro día había un pleno convocado, Roger Torrent, el presidente del Parlamento, lo suspende, algo que otra vez vuelve a ser inaudito, y por lo tanto, como no hay precedentes, no sabemos si esa suspensión paraliza el tiempo de los 2 meses o continúa. Entonces están los letrados del Parlamento pues intentando escudriñar y hacer, bueno, pues esto, jurisdicción creativa. Claro. Sí, jurisdicción creativa. Bueno, oye, Piqué no se calla, no se calla ni debajo del agua. Bueno. Piqué es un provocador nato. Ahora la tiene liada con los vecinos del Español, vamos, con los hinchas del Español y con el Barcelona. Perdón, con el Español de Barcelona, que ha sido toda la vida el Español de Barcelona, pero él quiere desacreditar a este equipo, ¿no? Y ayer hablaba que esto, aunque digan que son de Italia, de China, porque el dueño es chino, ¿no? El dueño del Español ahora mismo, o de Tabarnia, ya burlándose de Tabarnia, o sea, y el fundador pues del Barça era un suizo. No son de Barcelona, es que ya está bien, hombre, lo de Piqué, esta provocación permanente, luego no quiere que le piten por ahí cuando van a los campos. Escuche lo que decía. Es que es muy obvio, son de Cornellá, y lo dije el otro día, y con eso yo lo que me refería que cada vez están más desarraigados de Barcelona. Tienen un propietario chino también, y todos sus consejeros creo que son chinos, y ahora no hace falta que se gasten tampoco dinero en todos los periódicos de Cataluña diciendo que son de China, de España, de Italia y de Tabarnia. Al final son de lo que son y funcionan así. Fíjate que son de Cornellá, pero vamos a ver, el estadio lo tienen en Cornellá, es como si el Atlético de Madrid o el Real Madrid trasladan su campo el campo de fútbol, lo ponen en Pozuelo de Alarcón o localidad cercana a Madrid o no sé, o en La Roza, y dice, no, el Real de La Roza, usted, un poco de respeto, hombre, a esa afición y a ese equipo. La verdad es que es bastante centenario. Sobre todo porque suenan tan a viejo las declaraciones de Piqué, una persona tan joven como él, que ha ganado tantos títulos a nivel internacional con el Fútbol Club Barcelona y con la selección española, en Europa y en el mundo. Primero, que hable de un fenómeno que es absolutamente natural, que un gran equipo de fútbol como el Español, que tiene más de 100 años de historia, lleve su estadio varios kilómetros a las afueras de la propia ciudad, que es el Español de Barcelona, como se puede llevar a las afueras de Madrid o a las afueras de Valencia o a las afueras de Sevilla, primero. Y luego también que se entre en cuestión con el capital que aportan personas de muchas nacionalidades a los grandes equipos que hay en la Liga Española. La Liga Española es la mejor liga del mundo, evidentemente, porque hay socios y hay inversores y empresarios que ponen su dinero en los clubes que han nacido en España, y porque hay personas que vienen de China, de Alemania, de Italia o de donde vengan
a apostar por la mejor liga del mundo. Y pasa en todos los equipos. Entonces yo creo que la mejor liga del mundo es la bastante Premier, racio la Premier y bastante inglesa, antiguo. pero bueno, está muy buena también, lógicamente. Yo creo que mejor. Los grandes clubes de la Premier están en manos perdonadme, ¿qué de tiene? capital extranjero, no son británicos. Y ahí está. Y van a ser los que van a dominar Europa. Este año y el año que viene y el siguiente. Volviendo a Piqué, está bien, hombre, lo de ¿qué tiene de malo Cornellá? Que esa es otra cosa, ¿no? Parece que es que Barcelona es mejor que Cornellá. Yo creo que hacer comparaciones entre ciudades, si es por el tamaño, entonces Madrid es 1000 veces mejor que Barcelona, porque somos bastante más grandes, ¿no? Pero eso sería una estupidez de comparación como la que ha hecho Piqué, porque lo que hace Piqué, además de ofender al español, es ofender a la gente de Cornellá. Yo creo que es como diciendo, no son de Barcelona además, que mola, sino de Cornellá que es una mierda de pueblo. Esto es lo que viene a decir Piqué en su declaración. El término desarraigados, que están desarraigados de Barcelona, yo creo que esconde un tinte sectario, incluso casi xenófobo, si me apuráis, porque me que los de Cornellá no son de Barcelona y entonces son menos. Y además lo dice sabiendo las declaraciones anteriores que ha tenido Piqué en los últimos años, a pesar de que sigue jugando a la selección española y dice que quiere jugar con España, siempre ha sido de diferenciar quiénes son catalanes de verdad y catalanes no de verdad, que es lo que está haciendo con este español. Y en este caso, yo creo que lo que habría que recordarle a Piqué es, evidentemente, el español es Barcelona, punto número uno, tan barceloneses son los que van a ver al español como los que van a ver al Barcelona, pero aparte de eso hay un elemento que yo creo que es fundamental, y es que el español tiene derecho a jugar en la Liga, a jugar en Cataluña, a defender lo que quiera, a tener los socios inversores que tenga, y Piqué lo que tiene que hacer es respetarlo, que lo único que le está faltando, declaración tras declaración, es respeto. Él decía estas declaraciones precisamente después de que la gente aficionada del español, y esto hay que criticarlo, le silbara y le dijera de toda su familia. Los aficionados del español, en el partido de ayer domingo, demostraron muy poco respeto hacia Piqué, pero cuando él responde de esta manera está respondiendo de la misma manera o peor. Y al final él mismo se desacredita. Con su familia, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso lo hace a lo mejor una parte del estadio, una parte de la afición. Pero en fin, eso no justifica para que tú ataques hay que criticarlo, pero eso no justifica efectivamente que él que probablemente no comparte al español, los insultos que le dirigieran a una parte de la grada, ¿no? Sí, yo creo que la politización del fútbol y de los deportes siempre ha sido algo muy negativo, porque aparte estos señores que son futbolistas ganan millones y millones de euros porque se supone que son líderes sociales, que los niños se fijan en ellos como modelos de comportamiento, y yo creo que uno, si es consciente de todo esto, debería tener una actitud súper respetuosa hacia todos los demás, porque aparte no decimos que el fútbol no siempre es respect, ¿no? Que lo llevan hasta respeto, en los banderines, que yo no sé cómo se llama eso, porque soy muy poco de fútbol. Entonces vamos a empezar a respetar a nuestros vecinos, a nuestros conciudadanos, y vamos a dejar de echar más leña al fuego, porque aparte Cataluña no se merece esto. Claro. En fin, señores, bueno, vamos a dejarlo ahí. Efectivamente, ¿queréis ver probablemente uno de los disfraces más originales y más divertidos de los carnavales? Vamos con algo más. Creo que esto, Lucía Núñez, que hemos recogido de las redes sociales, es un disfraz del carnaval de Vélez Málaga, ¿verdad? De la localidad de Vélez Málaga. Es fantástico, la verdad que tiene una gracia y una guasa fantástica. A ver, cuéntanos. Eso es, Antonio. Cataluña y las consecuencias del proceso están siendo protagonistas de estos carnavales de 2018. Y como decía Antonio, ya tenemos una de las imágenes más divertidas que están dando que hablar. Unas son divertidas como esta, que son los carnavales de Vélez Málaga, donde este disfraz ha causado sensación. Está siendo de lo más comentado en redes sociales, y su autor, el que ha customizado el disfraz en el que aparece Puigdemont detenido por un guardia civil, lo ha titulado como un supuesto Puigdemont detenido por la Guardia Civil en Vélez Málaga, o sea, que no lo han detenido en Bruselas. Es que la cara del guardia civil en cuestión es la de Rajoy. Bueno, eso ya interpretaciones, pero... Y si te das cuenta... Se parece. El Puigdemont, efectivamente, se parecen los dos. El falso Puigdemont y el falso Rajoy. Pero si te das cuenta, él va... los pantalones son los del guardia civil. Eso es. Y lleva sueldo y las piernas son ahí está el truco, la del Pucci y el cuerpo es de Puigdemont, ¿no? Es fantástico, ¿no? El disfraz. Es una maravilla. Sí, Antonio, el carnaval también se moja del otro lado, de los más críticos, con el despliegue policial del 1 de octubre, y vemos esta carroza que ha causado mucha polémica en Torrejón
Reyes de Llobregat, en Barcelona, donde salen niños disfrazados de antidisturbios con porras, parodiando el famoso barco de Piolín, donde se alojaron los agentes desplazados en Cataluña durante el dispositivo especial por el referéndum ilegal. En el barco, además, como se ve en la imagen, aparece un lazo amarillo y una estelada, Antonio. Pues esta ha sido muy polémica, a pesar de que, bueno, el sentido del humor también, hombre, hay que reírse siempre. Hay que reírse siempre. Y el carnaval es un buen momento para esponjar. Oye, para quitarle hierro, para ponerle un poco de humor, para de verdad que no... El carnaval es quitarle presión, ¿no? A la ¿no? política española y la catalana también, vamos, y desde Andalucía, que tienen un arte que no se puede aguantar, ahora para reírnos desde, bueno, Cádiz. El disfraz de el falso Puigdemont, con ese falso Puigdemont es magnífico. Bueno, señores, vamos a hacer una pausa, venga, enseguida volvemos. Tenemos todavía muchas cosas que contarles, ¿eh? Volveremos a conectar con la DGT más adelante, por si acaso hay alguna novedad en las carreteras. Y, hombre, hay el caso de esta niña de 11 años, embarazada con su hermano de 14, es tremendo eso. Madre. Y esto que nos va a contar Serafín Giraldo, que es el portavoz, como saben, del Sindicato Policial de la Unión Federal de la Policía. Esa gente que puede estar utilizando su maleta cuando va de viaje en algún aeropuerto para colarle droga y así trasladarlo abajo sin sospecha alguna por parte de aquellos que se dedican al narcotráfico, pero que su maleta puede estar señalada. Y luego tienes en España sabemos que a lo mejor no hay tanto problema, pero esto te lo hacen cuando viajas a otro país y te descubren, te abren tu maleta y ahora cómo demuestras tú que tú no has metido la droga, ¿no? Es tremendo el caso, ¿eh? Ahora hablaremos con Serafín sobre ese particular. Portadas que se ocupan del temporal de nieve, evidentemente, y fotos alusivas a ese temporal. Vamos a conocer a esta hora, en conexión con la DGT, si hay alguna novedad en la red nacional de carreteras, o se ha normalizado ya la situación definitivamente. Por lo menos a esta hora. Irene Azcutia, cuéntanos, ¿cómo están las cosas? Sí, Antonio, pues tenemos novedad, pero en este caso es una última hora positiva y es que ya se ha restablecido completamente el tráfico en la A1, es la carretera de Burgos, que como veníamos comentando continuaba cerrada entre los kilómetros 54 y 142 al tráfico de camiones. Pues bien, ya pueden circular por ahí, como también pueden hacerlo ya en otra red que se ha abierto para ellos, que es la A6. Sin embargo, hay otras carreteras un poco más al norte en la que no pueden circular, como es, por ejemplo, la A67 en Cantabria o la A50 en Ávila. A pesar de todo ello, todavía sigue habiendo problemas en 336 carreteras, concretamente la mayoría de la red secundaria. También hay más de 50 carreteras que se están viendo cortadas en algunos puntos y casi más de 100 en las que el uso de cadenas es obligatorio. A pesar de todo ello, ahora mismo estamos viendo en las pantallas que apenas nieva, los copos cada vez siguen cayendo de manera más leve. Sin embargo, las máquinas quitanieve continúan trabajando para quitar ese hielo que todavía pueda quedar en la calzada. Les queda mucho trabajo esta noche porque mañana todavía habrá que seguir extremando las precauciones. Hay 23 provincias, especialmente del norte y del centro peninsular, que van a seguir en alerta por nieve. Gracias, Irene Azcutia, desde la DGT. Esta es la última hora, ya lo saben ustedes. Y atención, si van a viajar, lógicamente lo mejor es informarse, porque efectivamente todavía en las próximas horas se prevé que caiga nieve fundamentalmente en la mitad norte de la península, como antes hemos contado, centro y la mitad norte de la península. Pues vamos ahora a contarles el caso triste, sorprendente, de esta niña de 11 años que ha dado a luz en Murcia. Y además se ha descubierto dramáticamente que el padre de la criatura es un hermano suyo de 14 años. ¿Qué ha podido fallar para que ninguna administración advirtiera que esta niña con 11 años se encontraba embarazada y hoy ha dado a luz? Javier Adán es corresponsal del periódico El Mundo en Murcia. Creo que lo tenemos al habla. Javier, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. ¿Qué puedes contarnos sobre este sorprendente y triste caso? Pues hombre, como te puedes imaginar, la verdad es que la sociedad murciana está conmocionada, ¿no?, con el asunto. Es el temporal. Bueno, pues se ha cortado la señal de Skype que tenemos. Intentamos recuperarlo más adelante. Yo creo que está teniendo una incidencia también, lógicamente. En los por el temporal. El temporal, es lógico. Claro. Pasó con Barcelona hace un ratito. Bueno, tú que conoces un poco lo de Murcia, Alfonso, porque te toca, es tu tierra, y la verdad que es
un caso sorprendente, ¿no? Sí, es sorprendente, pero claro, hay que investigarlo y hay que averiguar qué es realmente lo que ha pasado. Estamos hablando de una chica, de una niña de 11 años que queda embarazada. Estamos hablando de que hay una persona, un menor también de 14 años, que en el momento de mantener la relación tenía además 13 años. Y que además es su hermano. Y que es su hermano, pero el elemento aquí fundamental, más allá de la edad, que lógicamente produce escándalo, de la relación familiar, es si efectivamente había un conocimiento o ha habido un consentimiento, lo cual sería muchísimo más grave de los padres. Yo estoy hablando ahora en la pausa previa de publicidad, hace unos minutos, con una persona del Servicio de Protección de Menores de la región de Murcia. Lógicamente, lo que se está haciendo es activar el protocolo de investigación que tiene la propia Consejería de Asuntos Sociales y de Familia, el Servicio de Protección de Menores, y lo que se hace es algo muy claro. Si la relación no ha sido consentida o tenía el conocimiento de los padres, a esta persona, a la niña, se la separa de la familia, pero además a la familia, al padre y a la madre, se le prohíbe cualquier tipo de contacto, incluso llamadas telefónicas, con la niña. La niña se la aísla y se la introduce en un centro en el que desarrolla su vida con total normalidad. Pero a mí lo que me parece es que tenemos que esperar al menos unas horas. Es la información que me están trasladando, porque la investigación es muy embrionaria. Efectivamente, es el hermano, esto parece que está acreditado, y efectivamente no habría un conocimiento ni del padre ni de la madre sobre esas relaciones sexuales. No lo habría, pero se está investigando. Javier Adán, a ver si hemos recuperado la comunicación. Javier, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Vale, sí. Javier, no, quizá también llama la atención que los padres no advirtieran que la niña con 11 años se encontrara en estado, ¿no? Esperando que estuviera embarazada. Algo que a todos también nos ha sorprendido muchísimo, porque, entre otras cosas, la niña, pues el pasado viernes, fue a La Risaca. La Risaca es uno de los grandes hospitales de Murcia, y porque tenía un dolor en el abdomen. Ese dolor en el abdomen se convirtió en que iba a dar a luz al bebé que tuvo. Entonces, claro, tanto en el hospital como ya el resto de la sociedad, pues nos hemos quedado impresionados, ¿no? Nada había hecho sospechar, parece ser, en una primera instancia, a sus padres, ni siquiera tampoco a ella misma, que en realidad se trataba de un embarazo, como todos sabemos, de una niña de 11 años. Por cierto, un detalle, ha habido durante el año pasado, 2017, una decena de niñas en la región de Murcia, menos de 15 años, que ya son mamás. Es algo que está ahí y que a todos también nos sorprende, ¿no? Bueno, Javier, me comentaba, tengo a Serafín Giraldo, que es portavoz de la Unión Federal de Policía, aquí al lado ya, y me comentaba, dice, hombre, quizá aquí habría que hacer la prueba de ADN tanto a la niña de 11 años como al hermano, claro, para confirmar si son realmente familia, sí, ¿no? Es evidente. ¿Por qué? A ver. La investigación la lleva el GRUME y los primeros indicios es que, y lo digo así tajantemente, no hay delito. No hay delito, en primer lugar, porque esa persona, ese niño, supuestamente, si ha sido él, es inimputable. Y ella, desde luego, tiene 11 años. No hay ningún delito. Hay que probar lo que ha confirmado la familia y eso se prueba con las pruebas de ADN. Y de entrada, este caso es muy, muy escabroso, porque si no hay delito, hay que proteger mucho la intimidad de los menores. Entrar en él, dar datos, aportar más cosas es muy, muy peligroso, y estamos en los límites de la legalidad. Son menores. Ni siquiera de la familia, no sé, se dice algo de la familia ahí. Claro. Javier, es algo íntimo. ¿De la familia se sabe algo? Bueno, pues mira, de momento no, al menos nosotros no tenemos conocimiento. Sabemos que se les está protegiendo lógicamente la intimidad y demás, y no, al menos en este instante, no conocemos a la familia. Javier Adán es el corresponsal de El Mundo en la región de Murcia. Gracias y muy buenas noches, Javier. Un placer, gracias. Bueno, señores, pues teníamos la intención de comentar, y vamos a hacerlo con Serafín Giraldo, esta noticia que hoy publicaba ABC sobre la utilización de pasajeros, de viajeros en los aviones por parte de los narcos, de una red de narcos, para colar la droga. De tal forma que esos contactos de gente además que trabaja en el servicio de maletas, ¿verdad?, del aeropuerto, en este caso de Madrid-Barajas, ahí ven ustedes el titular, una red de narcos cuela maletas con droga en Barajas a nombre de los viajeros. Y queremos que Serafín Giraldo nos cuente cómo actuaban esta red de narcos
y cómo puede tocarnos a cualquiera de nosotros si somos pasajeros en algún momento y podríamos vernos afectados en esta situación. Yo antes le decía, digo, a mí me preocuparía mucho, Serafín, viajar a un país sudamericano en estas circunstancias y encontrarme que allí hay unos señores que detectan una maleta que va a mi nombre, que yo desconozco, pero que va cargada de cocaína, por ejemplo. Tú imagínate, a mí te meten en un lío extraordinario. Sí, no sé, eso es lo que yo pienso. A ver, ¿cómo actuaba esta red? Sí, aquí sí hay delito y además muy bien organizado. Hay que tener en cuenta el modus operandi. En origen, ellos introducen las maletas, la cargan a nombre del pasajero, ellos como trabajan... En origen está hablando, no sé, si viene el vuelo de... República Dominicana. República Dominicana, efectivamente. En origen tienen nuestros datos, ellos trabajan en el propio aeropuerto y la cargan la maleta a nombre del pasajero. En destino... Pero el pasajero desconoce que hay una maleta a su nombre. Por completo. Y es muy fácil, aunque ustedes piensen, oiga, ahora mismo ya hay que viajar siempre identificando tu maleta de entrada, ¿verdad? Cuando llegas. Pero aquí son gente que trabaja en el mismo aeropuerto, con lo cual es fácil que esa maleta no pase por ningún control, va directamente al avión, ¿verdad? Y esa es la clave. Aquí en destino, dos empleados que también están participando de la red de narcos. Efectivamente, recogen la maleta. Importante, no pasan los controles de seguridad las maletas, con lo cual no se detecta en el control de rayos ni por los perros que esas maletas tienen sustancias estupefacientes, y es una forma de introducir droga en España. Han sido detenidas 2 personas, aquí sí que puedo dar la identidad, además sin problema ninguno, un búlgaro y otra persona española de origen dominicano. Que trabajaban en el servicio de recogida de maletas de Barajas. Efectivamente, del aeropuerto. En la Terminal 1, y eran los compinches, junto con la red de República Dominicana, los que introducían de esta manera, de esta sencilla manera, droga en España. Hay que recordar que en 2009 también se produjo una gran operación, mucho mayor que esta. Un empresario y 13 empleados, también parte de ellos del mismo aeropuerto, lo hacían por el mismo modus operandi, con lo cual esto se viene repitiendo durante los años. Una forma fácil y sencilla de introducir droga en España. Esas maletas las introducían en el avión, allí en República Dominicana, y una vez llega a Madrid ese avión, cuando las maletas empiezan a ser descargadas, estos 2 tipos, concretamente, que han sido detenidos aquí en Barajas, las recuperaban rápidamente. Efectivamente. O sea, no había posibilidad de que se hubieran colado y hubieran llegado a... No, porque ellos son precisamente quienes descargan, quienes se hacen cargo de los equipajes, con lo cual tampoco los equipajes pasan los controles de seguridad. ¿Problema para el pasajero? Ninguno, salvo las molestias. Eso sí, hay que tomarle declaración. Desde luego, hay una maleta que está a su nombre y hay que preguntarle a ver por qué está a su nombre, pero desde luego responsabilidad penal ninguna. Sí, las únicas molestias... Da un poquito de miedo, hombre, yo aquí en España no tengo ninguna duda, pero tú imagínate que eso te pase en un país donde, en fin... Esa es la clave. Las garantías procesales no son las de España. Pero Antonio, imagínate el lío en que te la droga no la mandamos de España para allá, la mandan de allá para acá. A lo mejor puedes, no sé, a mí eso sí que es preocupante. Sí, la verdad que sí. Yo pensaba que es que utilizaban tu maleta, una vez había pasado ya el control de facturación, etc., para abrirla y meterte droga ahí y viajar esa maleta, y cuando tú llegas allí te encuentras con que alguien te dice, espera un momento que le voy a recoger su maleta, que vea lo que hay dentro. Y claro, pero ahí ya pasa, y si le pone una pistola más, ¿no? Ahí ya pasan los controles de seguridad, sí. Ahí ya pasan los rayos, ahí ya pasan los perros y demás, y entonces sí que se detectaría la droga y entonces sí que tendrías un problema, eso es evidente. Claro, pero vamos, en este caso sí, pero en este caso incluso también si es de Madrid para Estados Unidos, o incluso tú viajas de Colombia a Estados Unidos, imagínate, y han utilizado esa misma red, o también maletas y van a tu nombre. Ahora, ¿cómo demuestras tú en Nueva York que esa maleta no era tuya? Yo aquí en España lo veo muy sencillo. Sí, yo lo veo, yo también. Allí es difícil. En fin, es un tema muy delicado y realmente preocupante. Casi todos proceden de República Dominicana, esto es un dato a destacar. O sea, esta tarde me he estado informando y esta red trabaja así, son de República Dominicana. El origen de la droga es de República Dominicana. Ahí ya vuelvo a repetir. ¿Cuánta droga han colado así en España? Pues 2 kilos, han ido a recoger 2 kilos de gran pureza de cocaína, y la semana pasada también la misma persona que había sido detenida había ido a recoger 4 o 5 kilos también de cocaína. La introducen de gran pureza, aquí la cortan y desde luego es bastante importante la cantidad que se incauta. Pero ¿sabemos cuánto tiempo llevaba funcionando esta red y cuánta droga pueden haber metido en España? No, porque ese dato es muy difícil de saber, ¿no? Ese dato es muy difícil de saber, no lo sé. Lo que sí te digo es que ha sido un error precisamente porque lo recogieron, lo está anunciado también, lo recogieron fuera de horario, entonces fueron detectados por el grupo de estupefacientes de Barajas, que desde luego trabaja bien. Y parte del trabajo del grupo de estupefacientes de Barajas es precisamente, y siento decirlo, pero es vigilar
a todos los empleados que trabajan en el aeropuerto, porque es la vía de entrada más fácil de la droga. Sí. Bueno, vamos a repasar las portadas y te preguntamos, Serafín, sobre esta importante operación policial, esta también ha sido gorda, que ha llevado de nuevo a la cárcel a Sito Miñanco, uno de los narcotraficantes más conocidos de nuestro país. A veces lo lleva a portada, van a ver ustedes, veamos la portada de ABC, por favor, que es el asunto que ocupa toda su portada. Detenido otra vez el mayor narco de la historia de España, ahí lo tienen ustedes. Sito Miñanco pasó 17 años en prisión, pero no perdió los contactos. Dirigía una red de tráfico de cocaína con sus socios colombianos. Y ahí se ve la foto del capo gallego Sito Miñanco ayer en Algeciras, poco después de ser detenido. Bueno, ha sido detenido él y más gente, porque la operación policial ha sido en Algeciras, pero también en Madrid. Aquí concretamente ha sido herido un geo. Un geo, sí. Miembro del grupo de operaciones especiales de la policía, que ha sido herido cuando también detenían a una de las personas que estaba relacionada con Sito Miñanco y esta red. A ver, cuéntanos detalles. Sito Miñanco es un histórico. En el 94 fue detenido con 2,5, aquí sí, toneladas de cocaína, y en el 2004 creo que eran 5 toneladas, estaba condenado a 20 y 15 años de prisión. Estaba en Algeciras, la operación se desarrolla en Algeciras, voy a mirar, en Villagarcía, en Barcelona, en diversas localidades de Málaga, y de lo que más tengo información es de Collado Mediano, aquí en Madrid, que eran donde estaban los más peligrosos. Aquí se han detenido, se han hecho 2 registros, uno en un chalet y otro en una especie de fábrica, en una especie de almacén, donde tenían hasta una galería de tiro. Aquí se han detenido a 4 personas, 4 colombianos y un español, extremadamente peligrosos. El grupo de operaciones especiales, los GEO, tuvieron que ir a detenerlo, y uno de los GEO salió herido. O sea, que ha habido un intercambio de disparos. Un intercambio de disparos, sí, efectivamente. Uno de los geos salió herido, está ahora mismo en el hospital, tiene un disparo en la clavícula, en la única zona donde no le cubre el chaleco, efectivamente. Hay una zona aquí de cosido, por decirlo de alguna manera, para permitir el giro del cuello, y precisamente ahí recibió un impacto de bala. El atacante, el detenido, también tiene un impacto de bala en las piernas. Para un lego esto no es importante, para un policía desde luego que sí. Se dispara sobre todo a zonas no vitales, y teniendo en cuenta que no había luz. La única luz que tenían los geos a la hora de entrar era precisamente la de sus rifles de asalto, con lo cual la operación fue extremadamente difícil. Han detenido los geos y los GOES a 12 personas, y aquí sí es una macrooperación a nivel nacional. Está empezando, todavía queda mucho. ¿Y estos detenidos hoy en Madrid estaban relacionados con Sito Miñanco? Sí. ¿Este hombre estaba en libertad? ¿Estaba en libertad condicional? Estaba en libertad y posiblemente... ¿Había cumplido parte de la condena y se encontraba en un régimen especial? Estaba en un régimen especial, estaba en Algeciras. Se dice que estaba trabajando, esto tengo que contrastarlo, de jardinero. Precisamente había salido para reinsertarse de jardinero. Desde luego que era uno de los dirigentes de esta banda organizada. Vuelvo a repetir, en 5 o 6 ciudades. Reinsertarse, bueno, porque después de 17 años en prisión vuelve a las andadas. Sito Miñanco y hoy Antonio, podemos preguntar aquí lo de la prisión permanente revisable. Ahora puede venir a cuento también. Pero hombre, la prisión permanente revisable no es para narcotraficantes, es para delitos de especial gravedad, que por supuesto que no. Lo digo porque como titula la ABC, es el mayor narco de la historia de España. Estaba pero no les vamos a aplicar la pena, la prisión permanente revisable a todos los malos que nos parezcan. No, por supuesto no, pero tiene una reinserción importante y es el más grave. Por todos. No hay mucho Sito Miñanco en este país, afortunadamente. Primero empezamos con la prisión permanente revisable para los etarras, luego para los violadores, luego para los asesinos de niños, luego para los que no enseñan dónde está el cadáver, luego para los revisables precisamente que lleva al extremo el asunto. No, pero es que vamos por ahí. Cada día se nos ocurre un supuesto más. Revisable, yo no he planteado, estaba preguntando, Pablo, si alguien que está catalogado como el mayor narcotraficante de la historia de España... Pero independientemente del debate jurídico y penal, pero evidentemente la droga de Sito Miñanco ha llevado a la muerte a muchísimas más personas que muchos violadores en serie. Y me gustaría escuchar precisamente en estas horas a las familias y a las madres que han tenido hijos que han caído, pero decenas y decenas, víctimas de la droga y de estar enganchados precisamente a los productos que de forma masiva... Además de Sito Miñanco ha sido también detenido David Lago. ¿Quién es David Lago? Por toda España. David Lago es el hijastro de Laureano Ubiña, también es otro histórico de la droga, ha sido detenido ¿Hijastro? también. Sí.
es hijo de Esther Lago y hijastro de Laureano Ubiña. Ha sido detenido también por blanqueo y demás, ha estado muy relacionado con este tema también. O sea, que en la misma operación ha sido detenido. ¿Dónde concretamente ha sido detenido David Lago? Sito Miñanco, Sito Miñanco David Lago en Algeciras. David Lago en La Coruña. En La Coruña. Efectivamente, en Villagarcía. La operación está empezando todavía. O sea, que todavía se está desarrollando. Ahora es cuando viene lo bueno, ahora es cuando vienen las incautaciones, las intervenciones y demás. Ahora es cuando, sobre todo, tratar de incautar y tratar de intervenir los efectos, los mayores efectos posibles. Fijaos que hay una, en la portada del Mundo de hoy ya martes, hay una noticia hablando de drogas que realmente está, en fin, leída así, no deja de ser escandalosa. El Ayuntamiento de Zaragoza, ven ustedes, es en la parte baja de la portada, en la parte inferior derecha de la portada, ven ustedes, o izquierda, si la están viendo en pantalla. El Ayuntamiento de Zaragoza equipara el paracetamol y la cocaína. Y entonces, entre comillas, hay un texto que se está repartiendo, es en fin, el Ayuntamiento de Zaragoza está gobernado por una coalición del partido Podemos e Izquierda Unida, y ha editado un folleto dirigido a los jóvenes del casco histórico de Zaragoza, en el que se equiparan medicamentos como el paracetamol con las drogas. Y se dan consejos sobre cómo consumir, por ejemplo, cocaína, cannabis, speed, etcétera, etcétera. Y dice, por ejemplo, hay gente que habla de medicamentos, dice el texto de ese folleto, hay gente que habla de medicamento cuando una sustancia se usa para beneficio de la salud, y de droga cuando es por diversión. Y son lo mismo. Y son lo mismo, dice el texto. Es tremendo. Pero es que no es por diversión, es que estamos hablando de unas sustancias que una persona consume por prescripción médica y que tiene un efecto sanitario para ayudar a la salud de una persona. Y en otro caso, en el caso de las drogas, sirven precisamente para lo contrario, para destruir la salud. ¿Cómo que diversión? Me parece alucinante realmente lo que está diciendo el Ayuntamiento de Zaragoza, de una gravedad extrema. El Código Penal sí que distingue drogas que causan grave daño a la salud y menos daño, pero esto es una tremenda tontería, y tremenda tontería porque las drogas, lo que es una droga, se determinan en los convenios internacionales, que son renovados, por cierto, cada año. O sea, son los convenios internacionales los que determinan lo que es o no es droga, y desde luego el paracetamol no creo que pueda compararse con la cocaína. Claro, y por eso te pregunto entonces, Serafín, desde el punto de vista legal, esto no tiene ningún pase. Eso es una Además de una estupidez, podría ser constitutivo de algún tipo de delito el Ayuntamiento de Zaragoza, comparando el paracetamol con la droga y diciendo como no pasa nada con consumir una pastilla de paracetamol, tampoco pasa nada si usted se mete para el cuerpo una raya de coca. No, es decir, un disparate para salir en la primera página de un periódico. Eso no lo veo yo. No, pero me temo que hay un poco más, porque yo he visto, ese solo dice lo de comparar el paracetamol, pero hay otro dentro de los folletos que yo he visto, hay uno que dice corte bien su cocaína, o sea, da consejos de cómo, para ver cómo para tomar la cocaína. Pique bien su cocaína, sí, algo así. Lo he visto rápido esta tarde, pero era algo así como que había que cortar, machacar bien la cocaína antes de consumirla o algo así. O sea, me parecía ya el colmo, o sea, dar consejos de cómo drogarse. Fue el Ayuntamiento de Euskadi, creo que también hubo un precedente, ¿os acordáis? Y retiraron la campaña. Yo creo que esta campaña, si es del Ayuntamiento, también se retirará lo antes posible, porque sí que es cierto que... Hombre, esperemos que la oposición lo denuncie. Comparar, bueno, ya están en los medios de comunicación, o sea que yo creo que esta polémica durará aproximadamente día y medio, y ahí se retirará la campaña. Bueno, pues eso es lo que lleva portada. Ahora vamos a repasar ya todo el resto de portadas. ABC en su segunda portada de titulares comenta la encuesta del CIS. El PP y Ciudadanos sumarían una mayoría absoluta en el Congreso. Según el CIS, los populares siguen primeros pese a su nueva caída. El partido de Rivera adelanta a Podemos en tercera posición y queda a 5,6 puntos del PP. Habla también de lo peor del gélido temporal que está aún por llegar. Así nos lo dice ABC. La nieve se debilita y da paso a un frío intenso, pero la Agencia Española de Meteorología avisa: el próximo viernes se inicia otro episodio adverso, o sea, entra otro frente de nieves y de lluvia. El PSOE, dice también a veces, no apoyará a Luis de Guindos para el Banco Central Europeo, para la vicepresidencia del Banco Central Europeo, y pide una mujer de perfil técnico. ¿Qué os parece esto? Así brevemente, una pincelada. Que el PSOE no vaya a apoyar a Guindos. Que Pedro Sánchez ha boicoteado todos los nombramientos internacionales del gobierno de Mariano Rajoy y se ha puesto a ellos
y piensa que son del Partido Popular en vez de pensar que representan a España. Era una tradición entre los dos grandes partidos de este país que los nombramientos que se proponen a Europa sean respaldados para tener fuerza, porque representan a España y no representan a un partido. Pero Pedro Sánchez hace años que no lo entiende así. No, es que además esto lo que va a acabar es que España no va a tener esa vicepresidencia. Se va a empeñar el PSOE en no apoyar a Guindos, dice que se busca una mujer de perfil técnico, pero esa mujer de perfil técnico a lo mejor no encaja en el perfil que está buscando el Banco Central Europeo, no porque sea mujer, sino porque sencillamente a lo mejor no tiene lo que está pidiendo, la condición o perfil que está demandando, y España se va a quedar sin esa vicepresidencia, o puede quedarse evidentemente, ¿no? En ese sentido. Bueno, Antiviolencia también actuará de oficio contra Piqué, Gerard Piqué, por sus desprecios al Español de Barcelona, al club de fútbol español, al Real Club Deportivo Español. Le voy a preguntar yo un día de estos a nuestro amigo a José María, el profesor Gay de Líbana, que es un españolista de pro, un perico de los más ilustres que tiene el club, de los grandes pericos. ¿Qué opina de Piqué? El próximo día que lo tengamos aquí en el programa. La primera pregunta no te voy a preguntar por... No queremos que nos cuentes cómo va la economía. Dinos qué te parece lo de Piqué. Pero es que los partidos independentistas... Yo no sé si es descomedido o no que entre antiviolencia, pero claro, descalificar a una persona, como en este caso el señor que ha puesto dinero en el Español porque viene de China, pues también el fundador del Barça era un señor de Suiza, Hans Gamper, y no pasa nada, ¿no? Entonces es bastante deplorable esa actitud, ¿no? Bueno, voy con la portada del Mundo, que además de esa noticia del Ayuntamiento de Zaragoza que equipara el paracetamol y la cocaína, lleva también a portada el temporal de nieve y frío en toda España. Ya ven ustedes la nieve cayendo sobre las Cibeles en Madrid. Y titular destacado: Esquerra Republicana de Cataluña plantea que un Parlamento paralelo designe a Puigdemont como presidente de la Generalitat. Ofrece al expresidente que le invista de forma testimonial una asamblea de cargos electos sin amparo legal. Y Junts per Catalunya exige la cartera de Exteriores para dar cobertura al prófugo, o sea, para que desde el punto de vista económico no le falte el mejillón y la cerveza. Eso, lo de la cartera Exteriores sí que tendría sentido, ¿eh, Antonio? También dice... Porque ese cargo, si hay un nuevo presidente que esté limpio y la investidura se produce de forma normal, luego el darle un cargo, aunque sea en el exterior, que justifique más que esté en Bruselas, no esté en España, eso sí lo pueden hacer y eso sí que no sería recurrible. Y el gobierno de España se lo tendría que tragar y todos los demás nos lo tendríamos que tragar también. Sobre el barómetro del CIS, El Mundo habla de Ciudadanos, que se dispara al arrebatarle 1,4 millones de votos al PP, y Sito Miñanco detenido por un alijo de 3.800 kilos de cocaína. Bueno, pues ahora seguimos repasando los periódicos. Despido a Serafín Giraldo y después de la publicidad continuamos con el repaso a las portadas. Gracias, Serafín. Un placer como siempre. Volvemos enseguida. Hasta ahora. Completamos el repaso a los periódicos. Portada del País. El PSOE no respalda la candidatura de Luis de Guindos al Banco Central Europeo. Los socialistas quieren que el gobierno proponga a una mujer con un perfil técnico, no político. Y también lleva portada que el Dow Jones, el selectivo de la Bolsa de Nueva York, sufre la mayor caída en puntos de su historia. El principal índice de la Bolsa de Nueva York pierde 1.175 enteros. Se deja un 4,6% por el temor a una subida rápida de los tipos de interés. Foto de portada para Rajoy haciéndose un selfie en la Nevada de Moncloa, o en la Moncloa, o Jardines de la Moncloa nevados. Temporal en la Moncloa y en media España, dice El País. Sobre el temporal, La Razón ilustra su portada con las Cibeles y la Puerta de Alcalá. Y habla de un debate sobre el 92,2% cree ya que el tiempo ha cambiado. Bueno, ¿y quién no? Viendo lo que está pasando, ¿no? Claro que ha cambiado el tiempo. Y Rajoy impone al PP sus tiempos ante la presión de Rivera. Frente al nerviosismo del partido por la subida al tercer puesto de Ciudadanos, según el CIS, el presidente cree que es coyuntural y no moverá ficha hasta las autonómicas. Esto es lo que decía Merlos antes. Sí, lo que decían los dirigentes del PP, esto justo. Claro, los mismos dirigentes los tiempos de Rajoy. Para que tú veas. La Vanguardia, el caso Palau lleva a Millas y Montiul a prisión 8 años después. El tribunal cree que hay riesgo de fuga y que pueden tener dinero en el exterior. Los jueces sostienen que en la cárcel tendrán los cuidados necesarios. Y también comenta cómo Puigdemont sopesa cambiar la ley y nombrar un Consell de la República en Bruselas. Pues esto es lo que le invitamos a que lean ustedes. Antes de cerrar el barómetro, vamos a ver qué nos ha preparado hoy Irene Pozo en su programa Crónica Vaticana, que
Van a ver ustedes enseguida, nada más cerrar nuestro cascabel. Adelante, Irene, cuéntanos. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas noches. Hoy en Crónica Vaticana hablaremos del encuentro que esta mañana han mantenido en el Vaticano el Papa Francisco y el presidente Erdogan de Turquía, donde han hablado, entre otros temas, de la situación de Jerusalén. Esto nos lleva también a fijar la mirada en la Jornada Mundial de Oración y Ayuno por la Paz que acaba de convocar ayer mismo el Papa Francisco. Veremos imágenes también del primer corredor humanitario de este 2018 que llega a Italia con 30 refugiados sirios procedentes de campos del Líbano. Y hablaremos con nuestros invitados de esta noche de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada celebrada esta pasada semana y del viaje que han hecho a Roma los delegados de medios de comunicación social de toda España, y han estado muy cerca del Santo Padre. Nos lo van a contar estos y muchos más temas en unos momentos. Antonio. Muy bien, pues enseguida os damos paso. Irene Pozo, gracias. ¿Y qué va a ser noticia hoy, Susana Ollero? Hoy martes, día 6 de febrero. Pues arrancamos en Madrid, donde el expresidente de OHL, Juan Miguel Villarmir, declarará junto a su yerno en el juicio por el caso Púnica. Están citados por las adjudicaciones de la Comunidad de Madrid a su constructora y por posibles amaños en la concesión de las obras del Metro de Madrid y también del Metro Ligero de Guadilla del Monte. Además, en Barcelona, en unas horas, los letrados del Parlament se pronunciarán sobre los plazos para llevar a cabo la investidura del nuevo presidente de la Generalitat, mientras los partidos independentistas, ya saben, prosiguen sus contactos para negociar esa posible investidura de Carles Puigdemont. Y por último, el Pleno del Senado va a debatir una moción del Partido Popular para que la Cámara apoye la prisión permanente revisable. Antonio. Noticias que contaremos y debatiremos sobre ellas a partir de las 10 de la noche, hoy ya martes. Pero antes cerramos nuestro barómetro. Lucía Núñez, ¿cómo ha cerrado? Pues hoy, Antonio, preguntábamos a los espectadores si creen que Ciudadanos recortará aún más la distancia entre el PP y el PSOE en las próximas elecciones. Es la 1:20, cerramos el barómetro y un 53,8% de los espectadores creen que sí, que van a recortar esa distancia, frente a un 46,2% que cree que no, Antonio. Faltan 6 minutos para la 1:20, pero bueno, llegará la 1:20 sin duda. Son cosas del frío, se lo aseguro. Aquí estamos más helados que una llave, que decían los pueblos. Más helados que una llave, esas llaves grandes de hierro forjado que te las tocabas y casi te quemaban de los frías que estaban, pues eso. Eso es que la calefacción el fin de semana está apagada. Se ve que la calefacción está bajo mínimo. Vamos a encargarle a Ramiro López, a Puli.punto, un heater handy de eso, un happy heater. Ideales. A ver si nos calentamos por aquí, Verónica. Ideales. Sí, Ramiro, mándanos un heater handy o handy heater. Que nos calentemos, porque hace mucho frío, de verdad. Bueno, Verónica, gracias. Buenas noches, Verónica Fumanal. Pablo Iglesias, gracias. Buenas noches. Alfonso Merlo. Muy buenas noches, Antonio. Y Martu Garrote, gracias también a vosotros. Muy buenas noches. Que paséis buena noche. Y a ustedes les vemos a las 10 esta noche de martes ya. Aquí les esperamos. Gracias por la atención, les dejo con Crónica Vaticana.